Este chico había sido reencarnado como el tercer hijo de la familia Valdek, una casa noble prestigiosa que se erguía como un pilar del imperio. Tenía un inmenso poder en todo el continente. Lo extraño era que, en su vida pasada, había trabajado allí como guardia. Ahora era el tercer hijo de la misma familia. Mientras intentaba acomodarse en su nuevo cuerpo, notó que todos los sirvientes susurraban a sus espaldas. Quedó claro que todos lo consideraban una desgracia para la casa. El anterior, dueño de ese cuerpo, había sido débil y siempre se aislaba en su habitación. Se negaba a ver a cualquiera. Ahora era responsabilidad de Jack cambiar esa imagen. Al final, tendría que enfrentarse a sus 4 hermanos por el liderazgo de la familia. También se dio cuenta de que el segundo joven maestro había estado abusando de su mesada. A través de su nueva cabeza de criada, Jack decidió intimidarla para provocar a su hermano, y las cosas sucedieron exactamente como estaba planeado. Su hermano entró furioso, exigiendo saber qué estaba haciendo con su criada. El segundo joven maestro no podía entender cómo su hermano menor había encontrado de repente tal valentía. Lo que no sabía era que Jack comprendía perfectamente cómo se comportaban los nobles. Pero primero, volvamos al principio de todo. En su vida anterior, Jack pasó décadas en el campo de batalla, un mundo donde los mercenarios morían de buena gana al servicio de sus amos. A través de todo esto, llegó a entender una verdad sobre los nobles. Eran perfectamente predecibles. Cuando necesitaban algo, prometían todo. Pero al final, cada uno de ellos cambiaba su historia. Un noble lo había convocado para una última misión. Su derrota era inevitable. Explicó que quería que Jack y su grupo de mercenarios lucharan a su lado lo suficiente para que el emperador y su familia pudieran escaparse. Como pago, ofreció una piedra preciosa. Jack la lanzó a un lado, sin mirar atrás. El noble exigió saber por qué. Jack lo miró con furia contenida y preguntó si el hombre realmente pensaba que era un tonto. El noble estaba ordenando a sus hombres que sirvieran como escudos humanos. Si podían contener al enemigo de alguna manera, la fuerza opositora los despedazaría eventualmente. Sin embargo, el noble le recordó que eran mercenarios, no caballeros. Jack se rió de eso. Días antes, habían aniquilado una fuerza enemiga a través del engaño y la trampa, abandonando hace tiempo todas las nociones de honor. Y ahora, gracias a eso, por esos mismos enemigos estaban más ansiosos que nunca por ver a cada uno de sus hombres muertos. Jack se dio cuenta de que el noble los enviaba precisamente para atraer toda la atención del enemigo. Una mirada en la expresión del noble confirmó: ese hombre no era diferente de los otros, solo un pedazo más de escoria con la cara de un noble. Su intención quedó clara en un instante. Para proteger a sus hombres, ofrecería la cabeza del noble al partido opuesto. Como su comandante, era su deber, incluso si eso significaba ofrecer su propia cabeza junto con ella. El noble palideció, incapaz de comprender que Jack estaba dispuesto a incluirse en esa oferta. Jack lo dijo con calma, casi con serenidad, porque él era el líder. La responsabilidad era suya. Esas palabras golpearon al noble más profundo que cualquier hoja, pues no podía comprender a un hombre dispuesto a sacrificarse por aquellos que estaban debajo de él. Cuando Jack avanzó para atacar, el noble no huyó ni suplicó. En un solo golpe, decapitó al noble. Pero en sus momentos finales, Jack sintió paz. Les había dicho a sus hombres que regresaran a la hora señalada y sabía que ya estarían lejos. Su único arrepentimiento era que nunca más tendría otra oportunidad en la vida. De repente, abrió los ojos en otro lugar. No tenía idea de dónde estaba. Sin previo aviso, alguien le dio un fuerte golpe en la cara, haciéndolo despertar. Jack maldijo al hombre, aún sin entender qué estaba pasando. Por un lado, sus manos ásperas y marcadas se habían convertido un delicado par de manos nobles, y él no lograba descubrir quién era ese hombre. Alguien que lo había golpeado en un momento y ahora estaba sollozando incontrolablemente en el siguiente. El sirviente gritó al pensar que el joven amo estaba muerto. Eso habría sido una tremenda tragedia para la familia Valdek. Jack no tenía idea de lo que el hombre decía. Ninguna de esas palabras significaba nada para él. Recordaba claramente su cabeza siendo cortada, y aún así, ahí estaba él, con el cuello perfectamente intacto. Tras juntar todas las piezas, Jack llegó a la única conclusión que tenía sentido. De alguna manera, había despertado dentro del cuerpo de otra persona. Caminando hacia un espejo cercano, examinó el reflejo desconocido que le miraba de vuelta. El rostro bonito claramente pertenecía a un aristócrata mimado, criado en un lujo inimaginable. Mirando de nuevo a su sirviente, Jack decidió que, antes de hacer cualquier otra cosa, necesitaba información. Querían saber el año actual. El obediente sirviente Hans parecía ligeramente perplejo ante tal pedido poco común.
Sin cuestionar, Hans respondió que el año actual era 1846 del calendario imperial. La respuesta dejó a Lucian instantáneamente atónito. Según sus recuerdos, habían pasado 15 años desde su propia muerte. De alguna manera, no solo estaba vivo, había despertado 15 años en el futuro. Aunque no sabía cómo había ocurrido un evento tan imposible, sabía que entrar en pánico no resolvería nada. Apartando la confusión, Lucian presionó su mano contra la frente. Anunció con calma que tenía una última pregunta. En el momento en que Hans escuchó esas palabras, se puso visiblemente nervioso. Lucian de repente exigió saber si el sirviente estaba cansado de vivir. Hans se congeló, aterrado, incapaz de comprender qué había hecho mal. Lucian, con frialdad, señaló que un mero sirviente se había atrevido a poner las manos sobre su amo inconsciente sin permiso. Si las reglas de la casa no habían cambiado, entonces Hans necesitaba explicar exactamente quién era su maestro. Temblando de miedo, Hans inmediatamente inclinó la cabeza y se disculpó repetidamente. Admitió que su abrumador alivio le hizo olvidar la etiqueta adecuada. Luego, respetuosamente, presentó a su maestro como Lucian Waldeck, el tercer hijo de la ilustre casa Waldeck. Al escuchar ese nombre, los ojos de Lucian se agrandaron. No pudo evitar preguntarse si realmente era la misma familia Waldeck que él recordaba. La casa Waldeck no era solo otra familia noble, era una de las más antiguas y poderosas del imperio. Junto al trono imperial, por incontables generaciones, su influencia rivalizaba incluso con la de la propia familia imperial. Lucian conocía a esta familia notablemente bien porque, 15 años antes, había servido como guarda en la propiedad Waldeck. Tras morir, había regresado de alguna forma al lugar donde parte de su vida anterior se había desarrollado, solo que, esta vez, dentro del cuerpo del tercer joven maestro de la familia. La absurdidad del destino casi lo hizo sonreír. A lo largo de su vida anterior, su nacimiento humilde lo había condenado a una humillación interminable. No importaba cuán talentoso se volviera, a menudo se preguntaba hasta dónde podría llegar si hubiera nacido con las mismas oportunidades que la nobleza. Ahora, el destino le había entregado inesperadamente esa oportunidad. Si el destino quería responder a esa pregunta, él pretendía volar más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Silenciosamente, prometió probar exactamente de qué era capaz alguien como él, cuando tuviera verdadero poder y estatus. Habiendo aceptado plenamente su nueva identidad, Lucian se cambió de ropa y salió. Por primera vez, mientras vagaba por la enorme propiedad, observó cuidadosamente todo a su alrededor. A pesar de haber viajado por incontables reinos como mercenario, nunca había presenciado un lujo de tal escala. Más importante, Lucian aún necesitaba familiarizarse con su entorno lo más rápido posible. Mientras caminaba, notó a los sirvientes susurrando entre ellos y mirándolo. Sus reacciones extrañas llamaron inmediatamente su atención. Girándose hacia Hans, preguntó si la atmósfera siempre había sido tan extraña o si algo inusual estaba sucediendo. Hans explicó que tales reacciones eran simplemente naturales. Después de todo, Lucian había estado encerrado en su habitación durante 1 año y 2 meses, negándose a ver a alguien, excepto a su sirviente personal. Lucian casi se ríe de la explicación. No podía entender qué tipo de noble mimado se encerraría en una habitación por más de 1 año. Aún así, sabía que había más en la historia. La casa Waldeck no estaba gobernada por un aristócrata débil, sino por el archiduque Sigmund, un héroe de guerra legendario cuyos principios firmes protegieron al imperio durante generaciones. Un hombre así nunca toleraría comportamientos infantiles sin razón, o el Lucian original se había convertido en un desastre tan desesperanzado que todos habían renunciado a él, o había una razón oculta por la cual incluso el archiduque permitía que esta situación continuara. Evitar a su padre parecía la opción más segura. Antes de que Lucian pudiera salir, un hombre mayor y dignificado se acercó con pasos apresurados. El mayordomo expresó su alegría al confirmar que los rumores sobre la recuperación del joven maestro eran ciertos. Preguntó calurosamente si Lucian se sentía bien y si caminar le causaba alguna incomodidad. Lucian reconoció inmediatamente al hombre. Era Edwin, el mayordomo de la casa Waldeck. Incluso en su vida anterior, Edwin era famoso en toda la propiedad. Aunque había llegado como rehén de una familia enemiga, sus extraordinarias habilidades lograron conquistar la total confianza de la casa Waldeck. Con el paso de los años, se convirtió en el gerente de toda la propiedad y en la mano derecha confiable del archiduque Sigmund.
Lucian se dio cuenta de que había encontrado a la persona que esperaba. Evitar los antiguos hábitos de mercenario de Lucian podría exponerlo fácilmente si no tenía cuidado. Con una sonrisa amable, agradeció a Edwin por su preocupación y aseguró que se estaba recuperando bien, gracias a las oraciones de todos. Admitió que aislarse tanto tiempo le había hecho descuidar sus responsabilidades. Por eso, quería inspeccionar la propiedad personalmente y ver cómo todo estaba progresando. Luego preguntó educadamente si la casa Waldeck seguía prosperando como antes. Edwin parecía un poco sorprendido por el cambio dramático en el comportamiento de Lucian, pero lo disimuló detrás de una sonrisa profesional. Respondió con orgullo que la casa Waldeck se mantenía más fuerte que nunca y expresó alivio al notar que el joven maestro también parecía saludable nuevamente. Lucian comentó en tono de broma que difícilmente podría haber problemas con alguien tan capacitado como Edwin gestionando la casa internamente. Suspiró. Aliviado, parecía que Edwin no había notado nada sospechoso. Creyendo que la conversación había terminado con éxito, Lucian se despidió educadamente, alegando que aún estaba un poco cansado después de su primera caminata al aire libre. Sin embargo, Edwin de repente pidió que se quedara donde estaba. La atmósfera alegre desapareció en un instante. Su expresión se volvió seria al informar a Lucian que el archiduque Sigmund quería verlo de inmediato. Un corto periodo después, Lucian entró en la oficina de su padre, donde el archiduque lo esperaba con una expresión intimidante. Sin ningún saludo, Sigmund hizo una única pregunta. Exigió saber por qué Lucian aún estaba vivo. Las inesperadas palabras sorprendieron completamente a Lucian. Confundido, preguntó qué quería decir su padre. Sigmund explicó que ya había tolerado suficiente. Había ignorado a Lucian al abandonar sus responsabilidades y esconderse detrás del dolor por la muerte de su madre. Pero, esta vez, su hijo había cruzado una línea imperdonable. Después de encerrarse por más de un año, Lucian aún había intentado acabar con su propia vida. Al escuchar esas acusaciones, Lucian finalmente comprendió por qué Hans había estallado en lágrimas cuando despertó por primera vez. Intentando calmar la situación, Lucian insistió en que había un terrible malentendido. Sigmund, sin embargo, declaró que esta sería su última oportunidad de explicarse. Si Lucian realmente tenía algo pesado en su corazón, debía revelarlo en ese momento. Después de todo, ¿no era esa la razón por la cual había ingerido una sobredosis de pastillas para dormir y causado tanto caos? Lucian asintió en silencio, mientras innumerables recuerdos olvidados se conectaban. Finalmente, entendió por qué nunca había encontrado al Lucian original durante sus años sirviendo a la casa Waldeck. El tercer joven maestro original había muerto alrededor de esa época. El archiduque Sigmund tuvo 4 hijos, todos con diferentes madres. Mientras Jake frecuentemente cruzaba caminos con Minotaur, los otros herederos durante su servicio, ni Lucian ni su madre habían aparecido en ese tiempo. Simplemente supuso que estaban lidiando con problemas de salud y no prestó mucha atención. La verdad era mucho más trágica. La madre de Lucian había fallecido temprano, víctima de una enfermedad, dejando al joven completamente solo dentro de la familia. Acelerado por la soledad e incapaz de soportar su situación, el Lucian original había ingerido una cantidad fatal de pastillas para dormir solo para llamar la atención de su padre. Trágicamente, tras aislarse por más de un año, su cuerpo debilitado no pudo sobrevivir a la sobredosis. Comprender toda la historia cambió por completo la perspectiva de Lucian. Al principio, creía que el archiduque no era más que un padre frío e indiferente. Ahora, se dio cuenta de que el hombre probablemente había estado profundamente preocupado todo el tiempo, a pesar de nunca demostrarlo. Incluso el mayor líder militar seguía siendo un padre, bajo ese exterior severo. Desafortunadamente, Lucian no podía permitirse profundizar en las emociones de otra persona. Su propio futuro estaba colgando de un hilo. Sigmund ya había dejado perfectamente claro que esta era la última oportunidad para Lucian. Una respuesta equivocada podría destruirlo todo. En el mejor de los casos, sería exiliado a un monasterio remoto para el resto de su vida. En el peor de los casos, sería enviado a la fría frontera del norte, condenado a luchar contra monstruos en una miseria sin fin. Lucian había sacrificado demasiado para obtener esta nueva vida. No había forma de permitir que el conflicto familiar de otro lo despojara del futuro que le habían dado. Después de inhalar profundamente, Lucian declaró respetuosamente que, si su padre realmente deseaba escuchar sus pensamientos, hablaría honestamente. Se disculpó sinceramente por avergonzar el honorable nombre de la casa Waldeck. Cualquier castigo que el archiduque decidiera, lo aceptaría sin quejarse.
Sigmund. Respondió impacientemente que las palabras elegantes no podían borrar el pasado. Antes de que el archiduque pudiera continuar, Lucian lo interrumpió respetuosamente. En lugar de aferrarse a lo que nunca podría ser cambiado, quizás debieran celebrar lo que aún quedaba. El pasado estaba perdido para siempre, pero él había sobrevivido de forma milagrosa y no pretendía seguir atrapado en viejos arrepentimientos. A partir de hoy, deseaba vivir solo para el futuro. Entonces, Lucian hizo una última petición. Le pidió a Sigmund, no como el poderoso archiduque de la casa Waldeck, sino simplemente como su padre, que ofreciera un solo consejo a un hijo que genuinamente deseaba cambiar, un hijo arrepentido en busca de perdón, y un padre que lo acogía de vuelta. ¿No sería esa la conexión que el cielo había destinado entre padre e hijo? Incluso Edwin no pudo ocultar su sorpresa. El tono del joven maestro, que antes temblaba con cada sonido, ahora se presentaba confiado ante el archiduque. La atmósfera dentro de la oficina había cambiado completamente. Sigmund permaneció en silencio durante un largo momento, antes de preguntar si Lucian realmente se atrevía a darle una lección sobre los deberes de un padre. Un leve sonrisa cruzó el rostro del archiduque. Comentó que vivir lo suficiente realmente le permitía a una persona ser testigo de todo tipo de cosas inesperadas. Lucian devolvió la sonrisa mientras soltaba lentamente la respiración que había estado conteniendo. Su plan había funcionado. Siempre supo que el archiduque Sigismundo despreciaba a las personas cobardes que se escondían de la confrontación. El hombre respetaba a aquellos que mostraban los dientes como bestias salvajes, no a los que se encogían como ratas asustadas. El archiduque Sigismundo comentó que estar al borde de la muerte parecía haberle quitado todo el miedo. Dado que Lucian estaba tan decidido a hablar sobre el futuro, el archiduque exigió saber exactamente qué planeaba hacer de ahora en adelante. Cerrando los ojos por un breve momento, Lucian recordó su batalla final con Jake. Recordó la diferencia aplastante de fuerza entre él y el comandante al que se enfrentó. Respondió con calma que su primera prioridad sería reparar su frágil cuerpo. Solo después de restaurar su salud, se dedicaría por completo al dominio de la espada. Sigmund lo miró con evidente incredulidad. Lucian reconoció que su físico débil no mejoraría de la noche a la mañana, pero afirmó con confianza que la comida adecuada, el descanso suficiente y el entrenamiento constante eventualmente restaurarían su fuerza. El archiduque permaneció en silencio por un momento antes de dejar escapar una leve sonrisa. Admitió que Lucian ciertamente tenía una lengua afilada. Si esas audaces promesas tendrían algún valor real o eran solo palabras vacías, eso solo podría ser probado con el tiempo. Sin decir más, Sigmund llamó a Edwin y le instruyó a restaurar lo que había sido quitado a Lucian. En su opinión, eso beneficiaría a su hijo mucho más que otra lección que probablemente sería ignorada de todos modos. Lucian no tenía idea de lo que el archiduque quería decir. Mientras tanto, Edwin simplemente se inclinó respetuosamente y aseguró que todo se arreglaría de inmediato. No mucho después, varias carretas entraron en su residencia, cargando enormes cofres rebosantes de oro. Lucian quedó en completa incredulidad. Entonces, ese era el privilegio de haber nacido en una de las familias nobles más grandes del imperio. La misteriosa recompensa de la que Sigmund había hablado se reveló como un escandaloso subsidio mensual que la gente común nunca podría ganar en varias vidas. Al mirar la montaña de riquezas frente a él, Lucian no pudo evitar calcular cuántos sueños imposibles ahora podrían convertirse en realidad con recursos como esos. Podría reconstruir su cuerpo quebrado mucho más rápido de lo que jamás imaginó. Mientras tanto, Sigmund caminaba tranquilamente hacia el invernadero. Al lado, Edwin, el mayordomo, comentó amablemente que la fallecida duquesa valoraba más ese lugar que cualquier otro en la propiedad. Desde su muerte, el archiduque raramente lo visitaba. Edwin creía que la única razón por la cual Sigmund había regresado ese día era porque la súbita transformación de Lucian había tocado algo dentro de él. No importaba cuán decepcionado hubiera estado el archiduque, Lucian seguía siendo el único hijo dejado por la mujer que amaba más que nada. Abandonarlo por completo nunca había sido una opción real. Sigmund fijó lentamente su mirada en el invernadero antes de comentar que el antiguo Lucian siempre le había parecido una visión lamentable. Sus ojos asustados se movían constantemente, como si esperaran peligro de todas direcciones. Siempre que alguien levantaba la voz, él inmediatamente retrocedía como un perro maltratado. Comparado con el fuerte carácter de su madre, el niño parecía haber heredado solo su apariencia. Sin embargo, el encuentro de hoy forzó a Sigmund a reconsiderar esa creencia. Por primera vez, Lucian miró directamente a sus ojos y habló sin miedo. Edwin sonrió, concordando en que, en su opinión, el joven maestro había actuado con notable compostura y tranquila dignidad. Lucian siempre fue amable y atento por naturaleza. A menudo, esto lo hacía parecer mucho más débil que sus hermanos.
Sin embargo, la sangre de la casa Valdek aún corría por sus venas. Sigmund respondió que las palabras por sí solas significaban muy poco. El camino por delante pondría a prueba a Lucian mucho más severamente de lo que una simple conversación jamás podría. Edwin entonces reveló otro problema. Aunque la mesada mensual de Lucian fue oficialmente restaurada, su investigación reveló evidencia de que alguien estaba robando una parte de esos fondos. Todo apuntaba a la participación del segundo joven maestro, George Valdek. Además, George había despedido a la gobernanta responsable de atender a Lucian y la había sustituido secretamente por una de sus propias personas. De esta manera, se aseguró de poder monitorear todo lo que sucedía alrededor de su hermano menor. Sigmund no se sorprendió particularmente. Admitió que George poseía un considerable talento, pero su estrecha obsesión seguía siendo su mayor debilidad. Entendía por qué George no gustaba de los parientes de Lucian del lado de su madre. Permitir que personas ricas controlaran cada decisión solo limitaría su futuro. Edwin preguntó respetuosamente si se debían tomar medidas especiales para proteger al tercer joven maestro. El archiduque se negó de inmediato. Edwin cuestionó si dejar a Lucian solo ante tales esquemas podría ser muy duro, considerando que él apenas comenzaba a restablecerse. Sigmund respondió calmadamente que nada de esto habría sucedido si Lucian hubiera prestado atención a las personas a su alrededor desde el principio. La sangre de la casa Valdek podría conceder la llave, pero solo las propias manos podrían abrir la puerta. 3 días después, Lucian se encerró nuevamente en su habitación mientras Hans custodiaba la entrada fielmente. El sirviente creía que su joven maestro probablemente estaba reflexionando sobre la difícil conversación con el archiduque. Allí, su mesada finalmente había sido restaurada. Hans supuso que Lucian estaba tratando de recuperarse emocionalmente después de haber soportado una dolorosa confrontación con su padre. Sin embargo, Lucian no se estaba concentrando en problemas familiares. Cada pensamiento en su mente giraba en torno a cómo gastar su recién adquirida fortuna. Dentro de la habitación, innumerables herramientas alquímicas cubrían las mesas mientras Lucian preparaba cuidadosamente una fórmula especial. El sudor caía de su frente mientras comparaba repetidamente cada paso con anotaciones escritas en un libro antiguo. Se dio cuenta de que Hans debía estar desbordando de preguntas. Después de todo, el tercer hijo de la casa Valdek había comenzado de repente a experimentar con la alquimia, a pesar de nunca haber tocado tal equipo antes. Más extraño aún, había ordenado la compra de una hierba increíblemente rara llamada Moonrest. Era una planta misteriosa que florecía solo bajo la luz de la luna y cuyas verdaderas propiedades permanecían ampliamente desconocidas. Para empeorar la situación, Lucian había gastado cada centavo de su mesada comprando la mayor cantidad de Moonrest posible. Cualquiera que lo observara presumiría naturalmente que había perdido completamente la razón. Aún así, Lucian simplemente se rió para sí mismo. En solo un año, el valor del Moonrest aumentaría 10, tal vez hasta 20 veces. La hierba acabaría convirtiéndose en más valiosa que el oro. Aquellos que la compraran temprano acumularían fortunas inimaginables. Mientras continuaba trabajando, Lucian no podía dejar de admirar el coraje de los alquimistas que originalmente crearon la famosa poción. En ese entonces, nadie creía que sus investigaciones tendrían éxito, pero arriesgaron todo, comprando cada pedazo de Moonrest que podían encontrar por todo el imperio. El destino de toda su gremio estaba en un único juego arriesgado. Contra todas las expectativas, lo lograron y crearon el elixir milagroso conocido como néctar. Al principio, numerosas personas los condenaron por atreverse a nombrar una poción común en honor a la bebida de los dioses. Las acusaciones de blasfemia se extendieron por todo el imperio. Sin embargo, una vez que los increíbles efectos del néctar se hicieron conocidos, esos mismos críticos cambiaron de opinión de inmediato. Elogiaron a los alquimistas como visionarios. Lucien abrió cuidadosamente la botella que acababa de finalizar. Respiró su aroma con evidente satisfacción. Durante más de 1000 años, todos creyeron en una verdad absoluta. El potencial mágico de una persona se determinaba al nacer y nunca podía cambiar. No importaba cuánto entrenara a alguien, nunca podría superar los límites impuestos por el destino. Esta creencia permaneció incontestada hasta que el néctar la rompió por completo. Simplemente beber la poción permitía a una persona común alcanzar las habilidades de un respetable espadachín.
Naturalmente, Lucien entendía que su propia recreación no podría compararse con la obra maestra original. En el mejor de los casos, era una imitación inferior. Aún así, restaurar su cuerpo débil no requería perfección. Esta versión diluida sería más que suficiente. Afortunadamente, aún recordaba fragmentos de la fórmula original. Cuando la guerra civil consumió el imperio, la Guilda de Alquimistas se convirtió en una de las primeras víctimas. Su sede fue incendiada y la receta capaz de revertir el equilibrio del mundo desapareció para siempre. Solo porque Lucien llevaba memorias del futuro, pudo recrear algo similar. Inspirando profundamente, Lucien finalmente levantó la botella. Sabía que muchas versiones experimentales habían matado a sus creadores por efectos secundarios horribles, pero la duda no lo ayudaría ahora. Tragó la poción sin pensarlo 2 veces. Inmediatamente se enfocó en el flujo de mana dentro de su cuerpo. Normalmente, la expansión de los canales de mana bloqueados causaba un dolor insoportable. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. En lugar de resistencia, el mana fluía fácilmente por cada canal, como si finalmente hubiera vuelto a casa. Incluso los recién nacidos tenían impurezas naturales que restringían su circulación, pero el cuerpo de Lucien parecía casi completamente libre de tales defectos. Este descubrimiento impactante lo dejó sin palabras. ¿Podría el Lucien original realmente haber sido uno de esos prodigios que aparecen una vez por generación, cuyo talento supera la comprensión común? Cuando llegó la noche, Hans había estado esperando afuera de la habitación por horas. Finalmente, la puerta se abrió lentamente. Lucien preguntó con calma si algo inusual había sucedido mientras él estaba ocupado. Hans casi llora. Recordó a su joven maestro cuánto tiempo había pasado y confesó que había llamado repetidamente desde afuera sin recibir respuesta. Como Lucien había prohibido la entrada a cualquiera, todo lo que Hans pudo hacer fue esperar, aterrorizado, temiendo que algo terrible pudiera haber ocurrido dentro. El sirviente examinó a Lucien de pies a cabeza antes de llamar su nombre en voz baja. Aunque sabía que el hombre frente a él era indudablemente su joven maestro, algo parecía completamente diferente. Lucien solo sonrió para sí mismo. Hans conocía al Lucien original mejor que nadie, así que no era sorprendente que notara el cambio. Externamente, la transformación seguía siendo sutil, ya que aquel cuerpo frágil todavía necesitaba comida adecuada y tiempo para recuperarse. Los verdaderos cambios estaban ocurriendo debajo de la superficie, gracias al increíble talento natural escondido dentro del cuerpo de Lucien. Su fuerza estaba aumentando a un ritmo increíble. En términos de potencial bruto, ya podría rivalizar con los héroes legendarios que moldearían la historia. Si todo continuaba según lo planeado, dentro de un año recuperaría la habilidad de combate que poseía cuando era el temido capitán mercenario. Colocando ambas manos en los hombros de Hans, Lucien declaró que nada de esto habría sido posible sin la leal ayuda de su sirviente. Hans parecía completamente confundido, incapaz de entender lo que quería decir. Lucien solo sonrió antes de decirle: para recordar una lección importante de por vida, los actos malignos siempre recibirían castigo. La lealtad siempre sería recompensada. Después de hacer que Hans prometiera que escucharía atentamente, Lucien le ordenó que vendiera todas las pertenencias innecesarias. Debería comprar toda la hierba de la luna disponible en todo el imperio. Lucien prometió con confianza que, si Hans seguía esas instrucciones, algún día ambos estarían en la cima. Hans solo pudo mirarlo con total perplexidad. Mientras tanto, Lucien se reía en secreto. Estaba convencido de que aristócratas leales como él se habían vuelto increíblemente raros en el futuro que conocía. Una semana después, Lucien y Hans se dirigieron juntos hacia el bosque. Mientras caminaban, Lucien no pudo evitar sonreír para sí mismo. La vida se había vuelto increíblemente cómoda. Cada comida llegaba puntualmente. Su habitación siempre estaba limpia, y hasta su cama era tendida sin que él moviera un dedo. Comparado con los días en que luchaba constantemente contra el hambre como mercenario, ese estilo de vida lujoso parecía casi irreal. Gracias a esas condiciones pacíficas, podía dedicar toda su atención a recuperarse. Al mismo tiempo, investigaba los misterios que rodeaban su nueva vida. Durante la caminata, Lucien sacó un trozo de papel doblado del bolsillo. En él había un boceto que había dibujado de sí mismo en su vida anterior como el mercenario Jake. Más temprano, le había mostrado en secreto el retrato al capitán de la guardia de la propiedad, esperando aprender algo. Sin embargo, el capitán insistió en que nadie con esa apariencia se había unido a los guardas de Valdek. Alguien más ya había ocupado la posición que Jake un día tuvo. Después de pensar un poco, Lucien decidió que tal vez sería mejor conocer a su antiguo yo. Eso solo crearía complicaciones innecesarias y no estaba preparado para enfrentar al hombre que solía ser. Hans interrumpió sus pensamientos, preguntando nerviosamente si Lucien realmente tenía
tenía la intención de ir allí. Confundido, Lucian preguntó a qué se refería. Hans le recordó rápidamente que había jurado nunca más pisar los terrenos de entrenamiento después de lo que había pasado. Al oír esto, Lucian finalmente comenzó a juntar los eventos en torno al propietario original de ese cuerpo. Como la esgrima era obligatoria para cada niño de la casa Waldeck, Jordi probablemente había usado esas sesiones de entrenamiento como una excusa para atormentar a su hermano menor. En lugar de enseñarle, había llenado a Lucian de tanto miedo que no podía acercarse a los terrenos de práctica. Lucian tranquilizó a Hans, diciéndole que no había nada más que temer. Lo que había sucedido pertenecía al pasado, y esos recuerdos ya no lo controlaban. Aunque Hans todavía parecía inquieto, Lucian le dijo con confianza que simplemente confiara en él. El sirviente asustado asintió de mala gana y siguió a su joven maestro hacia los campos de entrenamiento de la propiedad. En otro lugar, un caballero llamado Hendrik recibió la noticia de que el tercer joven maestro había vuelto voluntariamente a los campos de entrenamiento. La noticia lo dejó genuinamente sorprendido. Su subordinado explicó que Lucian estaba inspeccionando actualmente la zona junto a su sirviente. Se acariciaba el bigote pensativamente. Hendrik se preguntó por qué ese tímido chico había regresado de repente. Ciertamente, no había olvidado el incidente humillante de hace un año. Sonriendo para sí mismo, ordenó que alguien informara a Jordi Waldeck de inmediato. Mientras el segundo joven maestro hacía camino hacia allí, Hendrik planeaba preparar una recepción bastante desagradable. Mientras tanto, Lucian examinaba en silencio los enormes campos de entrenamiento. El lugar superaba todas las expectativas que había imaginado. Incontables armas de alta calidad estaban dispuestas en las estanterías. Los amplios campos de práctica ofrecían más que suficiente espacio para cualquier forma de entrenamiento de combate. Mirando a su alrededor, Lucian no pudo evitar sentirse tanto maravillado como levemente amargo. Si hubiera tenido instalaciones como estas durante sus días como mercenario, tal vez muchos de sus camaradas podrían haber sobrevivido a batallas que antes parecían imposibles. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz arrogante que se acercaba por detrás. Hendrik lo saludó con una sorpresa exagerada, alegando que apenas podía creer lo que veía. Recordó de forma burlona cómo Lucian había huido de este lugar, aterrorizado un año atrás, mientras entrenaba bajo el mando de Lord Jordi. Según Hendrik, Lucian parecía un cordero indefenso escapando de un lobo hambriento. Comentó sarcásticamente que el tercer joven maestro todavía debería estar aterrorizado por los campos de entrenamiento. Él debería arrastrar un sirviente para lo que orgullosamente llamaba el sagrado dominio de los guerreros. El caballero continuó burlándose de él, haciendo parecer que recordaba el momento en que él y George corrigieron personalmente la postura de espada de Lucian. Hendrik describió vívidamente cómo el joven maestro temblaba incontrolablemente durante cada lección, y admitió que ver ese miedo siempre le divertía. Lucian solo rió internamente. Un verdadero caballero debería incorporar honor, lealtad y disciplina. Pasaban toda su juventud entrenando antes de conquistar su título a través de hazañas en el campo de batalla. Sin embargo, el hombre frente a él no actuaba de manera diferente a un perro guardián, mimado, escondiéndose detrás de la autoridad de su maestro. Lucian rápidamente entendió por qué Hendrik se atrevía a comportarse de forma tan irrespetuosa. Su miserable reputación dentro de la casa Waldeck permitiría que los seguidores de Jordi olvidaran incluso la más básica etiqueta. En circunstancias normales, insultar tan abiertamente a un miembro de la familia Docle tendría consecuencias severas. Aún así, Lucian no tenía la intención de actuar precipitadamente. Castigar a un caballero sin una justificación adecuada solo crearía un conflicto innecesario entre el arzobispo y sus vasallos. El momento de saldar cuentas aún no había llegado. En su lugar, Lucian anunció con calma que evitar los campos de entrenamiento por causa de viejos recuerdos sería una tontería. A partir de ese día, pretendía entrenar allí regularmente. Como un año entero ya había sido desperdiciado, era hora de compensar todos los días perdidos. Hendrik se echó a reír antes de desmerecer la idea por completo. Según él, Lucian ya había perdido su única oportunidad. Aprender esgrima a los 16 años era nada más que una fantasía. Curioso, Lucian preguntó por qué sería el caso. Hendrik comenzó a explicar con orgullo lo que él afirmaba ser conocimiento común. Dijo que las formas de espada eran técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación, capaces de otorgar iluminación y fortalecer tanto el cuerpo como la mente. Sin embargo, insistió en que solo funcionaban antes de que una persona alcanzara los 16 años. Después de ese límite, el camino hacia la magia supuestamente se cerraba para siempre, reduciendo todas las formas de espada a ejercicios sin sentido. Al terminar su explicación, Hendrik le dio un golpe suave en el hombro a Lucian.
Con una sonrisa presuntuosa, comentó sarcásticamente que quizás la jardinería le convendría más que la esgrima. Convertirse en un gran espadachín era imposible. Al menos podría llegar a ser el mejor jardinero del imperio. Al fin y al cabo, todos tenían su lugar en la vida. Lucian permaneció completamente en silencio, haciendo que Hendrik se sintiera aún más satisfecho. El caballero creía que sus palabras habían destruido la confianza del joven maestro, exactamente como pretendía. Sin embargo, por dentro, Lucian casi se rió. La afirmación de que el potencial mágico de una persona desaparecía a los 16 años era una completa tontería. Un simple experimento sería suficiente para exponer esa mentira. Aún así, Hendrik claramente no estaba interesado en los hechos. Su verdadero objetivo siempre había sido humillar a Lucian delante de todos. En lugar de discutir directamente, Lucian de repente adoptó los manierismos titubeantes del cuerpo original. Comentó en voz baja que algo no cuadraba con lo que había aprendido antes. Hasta donde sabía, el camino hacia la magia permanecía abierto hasta los 35 años. Si eso era verdad, nada le impedía comenzar su entrenamiento ahora. Hendrik sintió un escalofrío en el estómago, pero rápidamente ocultó eso detrás de una sonrisa burlona. Preguntó sarcásticamente si Lucian realmente estaba tan confiado en información tan ridícula. Lucian, inocentemente, pidió disculpas y se preguntó en voz alta si su hermano, Jorge Valdek, creía lo mismo. Hendrik respondió de inmediato que claro, George estaba de acuerdo, porque era un hecho universalmente aceptado. Al escuchar exactamente lo que quería, Lucian sonrió para sí mismo. Admitió casualmente que su hermano realmente le había dicho lo mismo. Entonces, sin previo aviso, Lucian se sujetó la cabeza y gritó dramáticamente que una terrible maldición había caído sobre la casa Valdek. Hendrik parecía completamente perplejo, mientras Lucian lamentaba en voz alta el trágico destino de la familia. Si esa información falsa realmente se propagaba por la propiedad, ¿cuántas personas talentosas ya habrían perdido la oportunidad de convertirse en grandes guerreros? Pretendiendo estar deprimido, declaró que era devastador pensar que su propio hermano pudiera, sin saberlo, contribuir a tal desastre. Hendrik lo miró en total confusión, incapaz de entender dónde había ido la conversación. Lucian, dramáticamente, se golpeó el pecho antes de implorar que nadie lo detuviera. Si las palabras de Hendrik eran verdad, la casa Valdek enfrentaba una mancha inimaginable. Ciertamente, un caballero leal nunca engañaría a uno de los propios hijos del archiduque. Lucian preguntó inocentemente si Hendrik realmente esperaba que él creyera que un caballero de la casa Valdek difundiera deliberadamente información falsa. Lowersy. Pregunta puso inmediatamente nervioso a Hendrik, que se dio cuenta de la trampa demasiado tarde. Intentó rápidamente retractarse. Lucian sugirió generosamente que tal vez todos deberían simplemente olvidar el malentendido, porque Hendrik probablemente había hablado sin pensar. Después de todo, ningún caballero al servicio de la casa Valdek mentiría intencionalmente a un miembro de la familia gobernante. Hendrik asintió apresuradamente, desesperado por escapar de esa conversación peligrosa. Lucian se acercó lentamente mientras mostraba una sonrisa amable. Admitió que si Hendrik solo intentara insultarlo personalmente, podría ignorarlo sin quejarse. Después de todo, todos en la propiedad lo menospreciaban por sus propios errores del pasado. Sin embargo, esta cuestión era mucho más seria que una simple burla. Si caballeros respetados e incluso miembros de la familia del Cal estaban difundiendo información falsa que impedía a los jóvenes talentosos seguir la espada, entonces la propia casa Valdek estaría en riesgo. Tal engaño debilitaría la fuerza militar de la familia, pondría en peligro innumerables vidas inocentes y, en última instancia, amenazaría la propia fundación del territorio que habían jurado proteger. Hans escuchó con los ojos húmedos, completamente conmovido por el apasionado discurso de Lucian. Lucian declaró orgullosamente que, como hijo de la casa Valdek, naturalmente, no podría ignorar un asunto tan peligroso. Sintiéndose bastante satisfecho con su propia actuación, preguntó a Hendrik si finalmente entendía la gravedad de la situación. Luego, Lucian apuntó directamente al pecho del caballero y lo advirtió con calma que se preparara para las consecuencias. Tenía la intención de informar todo personalmente al archiduque Sismundo y solicitar una disciplina más rigurosa dentro de la casa. La expresión de Hendrik se empalideció de inmediato. Su mente corría en pánico mientras luchaba por entender lo que acababa de suceder. El mismo chico, tímido que antes temblaba siempre que se mencionaba a su padre, ahora se erguía ante él como un lobo valiente. De alguna manera, Lucian había transformado su propia humillación en una acusación que amenazaba la carrera de Hendrik. La comisión en los campos de entrenamiento rápidamente atrajo a Jordi Valdek.
Se acercó con una expresión irritada y exigió saber qué era todo ese ruido. Hendrik corrió hacia él, visiblemente aliviado. Lucian, por su parte, sonrió para sí mismo. El momento no podría ser más perfecto. George miró a su hermano menor con evidente desagrado, mientras Hendrik se preparaba ansiosamente para explicar todo lo que había sucedido. Pero George levantó la mano y lo hizo callar. No era necesario dar ninguna explicación, pues ya había sido testigo de toda la conversación de principio a fin. Al acercarse, reprendió a Hendrik fríamente por dejarse provocar por un chaval lo suficientemente joven para ser su propio hijo. Tal vergüenza lo decepcionó profundamente. Le aconsejó al caballero que se recompusiera de inmediato, a menos que quisiera avergonzarse aún más a sí mismo y a su maestro. Hans se escondió detrás de Lucian, susurrando que Jordi parecía genuinamente furioso. Lucian simplemente sonrió. Esa expresión era exactamente lo que esperaba ver. De todo lo que recordaba, George no era nada como un verdadero noble. Tras renunciar a mejorar a sí mismo, comenzó a desahogar sus frustraciones sobre los sirvientes y las personas más débiles. Detrás de su título nobiliario no había nada más que un ego exagerado, un temperamento feroz y una personalidad increíblemente vengativa. Cada vez que alguien dejaba de ser útil, George los descartaba sin pensarlo dos veces. Irónicamente, esas fallas lo hacían mucho más fácil de manipular. Lucian saludó educadamente a su hermano mayor y comentó que parecía estar yendo bien. George respondió llamándolo desesperadamente tonto por cualquier tontería que Lucian estuviera diciendo al señor Hendrik. George había sido testigo de toda la conversación. Acusó a Lucian de avergonzar el honor de la casa Waldeck, haciéndose el confundido. Lucian preguntó inocentemente cuándo había hecho él tal cosa. Le pidió a George que explicara la acusación de forma más específica. George respondió con calma que Hendrik ya se había retractado, lo que significaba que cualquier malentendido debía haber terminado ahí. En lugar de eso, Lucian arrastró el nombre de George a la cuestión y trató de crear discordia en la familia. Sin embargo, George declaró que no tenía la intención de reprender a su hermano menor. A diferencia de Lucian, el señor Hendrik había derramado sangre por la casa Waldeck y había demostrado repetidamente su lealtad en el campo de batalla. Mientras tanto, Lucian había huido una vez de nada más que una clase de esgrima antes de criticar a los caballeros leales. Debería aprender a respetar a los guerreros que habían protegido a su familia durante generaciones. Dirigiéndose a los caballeros reunidos, Jordi se disculpó por la perturbación causada por su hermano menor. Descartó el incidente como una tontería infantil y pidió amablemente la comprensión de todos. A partir de ahora, prometió tener una vigilancia mucho más cercana sobre su hermano problemático. Al observar cómo George retorcía la situación hábilmente, Lucian tuvo que admitir que su hermano no era tan tonto como parecía a simple vista. En solo unas pocas frases, Jordi se convirtió en el noble pacificador, mientras Lucian parecía el problemático. Lucian respondió con una sonrisa igualmente agradable. Elogió a Jordi por manejar el malentendido de manera tan generosa y admitió que la discordia entre él y el señor Hendrik había sido de hecho algo menor. Estrictamente hablando, su hermano mayor debería haberlo reprendido por hablar descuidadosamente. En cambio, George había demostrado una generosidad notable al enseñar una lección importante a su hermano menor. Al fin y al cabo, Lucian confesó, avergonzado, que había llegado a llamarlo sin cerebro. Hans entró en pánico de inmediato y trató desesperadamente de impedir que dijera alguna otra palabra. Lucian lo ignoró por completo. Declaró dramáticamente que lamentaba profundamente preferir comentarios tan ofensivos. Una vez más, había iluminado por la inmensa bondad de su hermano mayor. Los caballeros alrededor intercambiaron miradas confusas. No podían entender hacia dónde iba la conversación. Detrás de esa actuación exagerada, Lucien tenía un objetivo completamente diferente. El equipo del tercer hijo, que todos recordaban, desaparecería ese día. A partir de ese momento, la propiedad recordaría a un Lucien completamente diferente. Tras finalizar su pequeña actuación, Lucien anunció educadamente que era hora de retirarse. Agregó que no había razón para que ambos hermanos permanecieran allí más tiempo. La paciencia de George finalmente se agotó. Exigió, con rabia, saber si Lucien realmente creía que podría simplemente irse después de causar tal escena. Lucien preguntó con calma, a cambio, si George había olvidado que el archiduque Sigmund había estado prestando atención inusualmente a sus pasos. Lucien
Lucien no tenía nada más que perder, pero George ciertamente tenía. Esas palabras silenciaron inmediatamente al segundo joven maestro, tomando el silencio como una señal de aceptación. Lucien se despidió educadamente antes de agarrar a Hans y urgirlo a caminar más rápido. Cuanto antes salieran de los campos de entrenamiento, mejor. Después de que desaparecieron, Hendrik se acercó cautelosamente a Jordi. Cuestionó si realmente dejarían ir a Lucien sin castigo. Jordi permaneció en silencio, con los ojos fijos furiosamente en la figura de su hermano menor, que se alejaba. Su expresión sola revelaba que la cuestión estaba lejos de acabar. Una vez que estuvieron a salvo de los campos de entrenamiento, Hans miró nerviosamente hacia atrás varias veces. Preguntó ansiosamente si realmente escaparían sin consecuencias. Más que cualquier otra persona, Hans comprendía la aterradora personalidad de George. Aunque no se tomaba represalias públicamente, podría fácilmente organizar que alguien emboscara a Lucien en un callejón oscuro, donde nadie jamás descubriría la verdad. Lucien le dijo amablemente al servo asustado que se calmara. Después de haber servido a líderes incompetentes en su vida anterior, entendía exactamente lo miserable que era cuando un superior creaba problemas interminables y dejaba a todos lidiar con las consecuencias. Sonriendo de forma tranquilizadora, Lucien prometió que nada de eso sucedería. Ningún caballero se atrevería a atacarlo tan imprudentemente. Aunque alguien intentara hacerlo, no se quedaría allí esperando para morir. Lucien extendió la mano hacia Hans y lo ayudó a levantarse. Admitió que su leal sirviente había sufrido más por la debilidad de su maestro anterior. Siempre que un maestro actuaba de manera tonta, la carga recaía sobre aquellos que servían a su alrededor. Lucien prometió sinceramente que, a partir de ahora, nunca permitiría que su propio pueblo fuera humillado o forzado a vivir con miedo por causa de sus errores. Profundamente emocionado, Hans tomó la mano de su maestro sin dudar. Por primera vez, realmente creyó en las palabras de Lucien. Un tiempo después, Lucien caminaba de un lado a otro dentro de la mansión. Sostenía un informe financiero con tanta fuerza que casi se rasgó. Desde el incidente en los campos de entrenamiento, se preguntaba por qué George permanecía inusualmente callado. Ahora, finalmente entendía. Su hermano mayor no había abandonado la venganza. Al contrario, había elegido un método mucho más traicionero. Lucien arrugó el informe con rabia y gritó que había esperado demasiado por esta oportunidad, solo para que alguien interfiriera con su dinero. Hans estaba a su lado, igualmente frustrado. Lucien rugió que George había sobrepasado los límites al poner las manos en sus finanzas. Mientras tanto, Hans, furioso, añadió que hasta su propio salario mensual había sido reducido. Todo se aclaró después de que Lucien examinó cuidadosamente el último informe presupuestario. Hoy era el día en que debería llegar su mesada mensual, proporcionando los fondos necesarios para su recuperación y planes futuros. En lugar de eso, descubrió que su mesada personal había sido recortada en un 75%. El salario de Hans también había sido reducido en casi un tercio. No tardó mucho en que Luciano se diera cuenta de quién era el responsable. La nueva jefa de empleados asignada a su casa había manipulado silenciosamente las finanzas de la propiedad. La apropiación indebida era considerada uno de los delitos más graves en la sociedad noble. A veces, conlleva la pena de muerte. Sin embargo, alguien se atrevió a tocar los fondos destinados al archiduque. Lucien entendió de inmediato por qué, tras la muerte de su madre, el verdadero Lucien había entregado el control de sus finanzas a otra persona. Esto creó la oportunidad perfecta para que otros tomaran el control. En el pasado, una leal jefa de empleados llamada Dana había gestionado fielmente la casa de Lucien. Sin embargo, Jordi la había reemplazado por alguien completamente diferente. Determinado a descubrir la verdad, Lucien se dirigió directamente a las habitaciones de los sirvientes. Allí, encontró a una joven que lo saludó con una sonrisa educada. Ella se presentó como Jenny, la nueva jefa de empleados, reemplazando a Lady Dana. Como Lucien había estado más de un año encerrado en su habitación, ella explicó que este era, de hecho, su primer encuentro cara a cara. Ansiado, Lucien se adelantó y ordenó furiosamente que mostrara respeto al dirigirse al joven maestro. Lucien detuvo amablemente a su sirviente antes de que la discusión pudiera escalar. Admitió que Jenny no estaba completamente equivocada. No tenía sentido perder tiempo discutiendo trivialidades. Había cuestiones mucho más importantes que exigían atención. Sin conversación innecesaria, puso el
informe financiero frente a ella y preguntó calmadamente si había preparado personalmente el presupuesto de la casa. Jenny admitió casualmente que sí. Parecía casi divertida por la acusación. Según ella, simplemente había seguido el sistema de gestión dejado por el propio Lucian. Como la autoridad sobre el presupuesto de la casa había sido previamente delegada a la jefa de empleados, ella solo continuó ejecutando esas responsabilidades. De hecho, expresó sorpresa al ver que Lucian estaba cuestionando. Si realmente quería gestionar sus propias finanzas, debería haberlo hecho desde el principio. Lucian ya había anticipado esa excusa. Técnicamente, Jenny no estaba mintiendo. La negligencia del verdadero Lucian había creado la oportunidad perfecta para que otra persona asumiera el control. Aceptando calmadamente, admitió que tal vez ella realmente no tuviera elección en esta cuestión. Aún así, había un detalle que seguía incomodándolo. Tras revisar cuidadosamente cada gasto, Lucian notó que la mayor parte de los fondos adicionales enviados por el archiduque Sigismundo se habían utilizado para aumentar los salarios de casi todos los sirvientes. Dado cuánto habían sufrido el último año, podría considerar eso una compensación razonable. Sin embargo, un detalle se destacó de inmediato. Hans había permanecido leal a su lado todo el tiempo. Noroña no recibió un aumento. De hecho, sufrió una reducción de salario. Luciano preguntó calmadamente a Jenny si eso no le parecía un poco obvio. Jenny simplemente se rió. Afirmó que ni siquiera había notado tal pequeño error. Gestionar toda la casa requería un esfuerzo enorme, lo que hacía imposible percibir cada pequeño desliz. Mirando a los empleados a su alrededor, preguntó con confianza si eso no era verdad. Aunque varios criados se habían asustado visiblemente, forzaron sonrisas amargas y rápidamente concordaron con ella. Al ver sus reacciones temerosas, Luciano entendió que continuar la conversación no conduciría a nada. Con un suspiro decepcionado, se dio la vuelta y le dijo a Hans que se iban. Sin embargo, antes de alejarse, se detuvo y miró a Jenny una vez más. Lucian informó calmadamente que solo tenía una última pregunta. Ella debería pensarlo muy bien antes de responder. Entonces preguntó quién era su verdadero maestro, usando una sonrisa presuntuosa. Jenny respondió que, si Lucian quería la respuesta, debería preguntarle al joven maestro Jordi más tarde esa noche. Lucian concluyó que si realmente quería sobrevivir en la casa Valdek, primero tendría que eliminar la corrupción que fermentaba en la superficie. Con ese objetivo en mente, llevó a Anhong a la taberna, en lugar de ir al tranquilo lugar de pesca que había mencionado antes. Anhong parecía completamente confundido. Recordó a su maestro que debían pasar el día relajándose. Lucian simplemente miró hacia el ring de lucha. Los apostadores vibraban mientras las apuestas cambiaban de manos a cada segundo. Con una sonrisa cómplice, comentó que lugares como ese eran exactamente donde las personas más valiosas se reunían. Tan pronto como entraron, el cantinero frunció el ceño. Avisó a Lucian que la taberna no era lugar para los hijos de nobles mimados. Le aconsejó al joven maestro que se fuera antes de que los problemas lo encontraran. Lucian, en silencio, puso un pesado saco de monedas sobre la barra. Preguntó calmadamente qué tipo de establecimiento juzgaba a sus clientes antes de aceptar su dinero. Al quitarse la capucha, reveló su identidad sin dudar. Había varias razones por las cuales Lucian no trató inmediatamente con Jenny. Primero, ella no era solo una jefa de sirvientes, era la hija de la mujer que había servido como nodriza de Jordi. Eso la convertía en alguien íntimamente ligada a su hermano mayor. Tocar a ella sin preparación solo crearía problemas aún mayores. En segundo lugar, la propia facción de Lucian estaba en condiciones mucho peores de lo que había imaginado. Eso significaba que una solución simple no sería suficiente. Más importante aún, estaba convencido de que el archiduque Sesmund ya sabía todo. Si esa suposición era correcta, limpiar ese lío no era solo necesario, era otra prueba preparada por su padre. Lucian tenía la intención de demostrar que era digno de superarlo. La actitud del cantinero cambió por completo al ver el dinero. Invitó educadamente a Lucian a las mesas de juego, donde las cartas ya estaban siendo repartidas. Lucian sonrió para sí mismo. Como ya estaba allí recogiendo información, también podría salir con una ganancia. El tiempo pasó rápidamente, mientras un desafiante tras otro caía ante él. Cada juego terminaba con Lucian acumulando más fichas, mientras los jugadores derrotados se alejaban con las manos vacías. Antes de que pasara mucho tiempo, una multitud se formó alrededor de la mesa. Observaban ansiosamente al joven noble misterioso dominar a cada oponente. El jugador derrotado miraba a Lucian con incredulidad. No podía entender cómo había sido superado tan fácilmente. Lucian preguntó casualmente si era todo lo que tenía que ofrecer y sugirió jugar una ronda más. El hombre inmediatamente se negó, reacio a perder un centavo más. Hans miró la imponente pila de fichas de juego y se llevó las manos a la cabeza, incrédulo.
No podía entender cuándo Lucian había aprendido a jugar cartas con tanta habilidad. Lucian se acomodó cómodamente, puso los pies en la mesa e invitó en voz alta al próximo desafiante. Mirando alrededor con un decepcionado fingido, preguntó si nadie en la taberna tenía suficiente talento para entretenerlo. En realidad, ya había conseguido exactamente lo que vino a buscar. Ahora solo era cuestión de esperar el momento adecuado. Las puertas de la taberna se abrieron de golpe. Ajustando su ropa, un hombre bien vestido se acercó calmadamente a la mesa. Con una sonrisa tranquila, se disculpó por no haberse presentado a un invitado tan importante antes. Se presentó como Hugo, el gerente del establecimiento. Chasqueó los dedos y todos los empleados comenzaron a acompañar a los clientes restantes hacia afuera, vaciar toda la taberna en cuestión de momentos. Hugo admitió que forzar a todos a salir podría incomodarles, pero asegurar el confort del joven maestro Lucian era prioridad sobre todo. Lucian sonrió y comentó que no se mostraba públicamente desde hace bastante tiempo. Hugo debía tener instintos notables, ya que lo reconoció tan rápidamente. Hugo humildemente se disculpó una vez más y explicó que la supervivencia en su línea de trabajo exigía un excelente ojo para las personas importantes. Lucian ignoró la disculpa. Insistió en que solo quería relajarse. La atención de Hugo pronto se centró en la montaña de fichas de juego que cubría la mesa. Admitió que hacía mucho tiempo que alguien no ganaba una cantidad tan impresionante en su establecimiento. Pidiendo permiso, solicitó el honor de desafiar a Lucian en persona. Aunque admitía abiertamente que no era tan talentoso, años dirigiendo una casa de apuestas le habían enseñado algunos trucos útiles. Quizás podrían disfrutar de un juego amistoso juntos. Hans se adelantó inmediatamente y sugirió discretamente que Lucian regresara a casa. Ya habían ganado más que suficiente. Algo en Hugo lo dejaba inquieto. Después de años sirviendo al archiduque, Hans reconocía a las personas peligrosas apenas las veía. Hombres con ojos como los de Hugo eran excepcionalmente raros. Lucian alabó en silencio los instintos de Hans. Años de leal servicio habían perfeccionado notablemente el juicio del mayordomo. Hans estaba absolutamente en lo correcto. El hombre delante de ellos sería conocido algún día como Hugo Blackshark, una de las figuras más temidas del submundo criminal del imperio. Lucian recordaba con claridad el futuro de Hugo, comenzando como nada más que un matón sobreviviente en callejones sucios. Hugo poseía solo fuerza bruta y una ambición despiadada. A través de violencia, manipulación e incontables engaños, gradualmente tomó el control de casas de juegos, rutas de contrabando y hasta redes de asesinato. Eventualmente, dominó todo el submundo criminal, abarcando 5 territorios. Más tarde, cuando el imperio se desmoronó en el caos, Hugo aprovechó la turbulencia, ganó el título de barón e incluso ascendió a uno de los generales del imperio. Sin embargo, en ese momento, aún era un desconocido. Esa era precisamente la razón por la que Lucian había venido hoy. Pretendía capturar al futuro Black Shark antes de que cualquier otra persona pudiera hacerlo. Lucian aceptó con gusto la invitación de Hugo. Hugo propuso un simple juego de cartas, sin límite de apuestas, insistiendo en que no quería que un huésped tan honorable se aburriera. Lucian, entusiasmado, golpeó el puño en la palma de la mano y elogió la actitud generosa de Hugo. Finalmente, había encontrado a alguien capaz de tener una conversación interesante. Aunque Hugo sonreía educadamente, sus pensamientos eran mucho menos respetuosos. En su mente, Lucian no era más que otro joven noble arrogante, escondiéndose detrás del nombre de su familia. El tonto joven maestro no tenía idea de que aceptar tales apuestas solo apretaba la soga alrededor de su propio cuello. Hugo miró al croupier mientras planeaba todo. Limpiar a los clientes completamente no era inicialmente el objetivo del día, pero los nobles inexpertos solo se hundían más en deudas tras cada derrota. Antes de que la noche terminara, Hugo pretendía exprimir cada última moneda de su ingenio o invitado. Justo cuando las cartas estaban a punto de ser repartidas, Lucian de repente recordó algo. Se disculpó por la interrupción y preguntó educadamente si podía hacerle a Hugo una sola pregunta antes de que comenzara el juego. Hugo aparentó sorpresa, pero aseguró que estaría feliz de responder cualquier cosa. Lucian sonrió cálidamente y admitió que se habían conocido hace poco, pero ya le parecía bastante simpático. En su opinión, un líder siempre podía ser juzgado por el comportamiento de aquellos que sirven bajo él. Incluso si los negocios de Hugo no eran completamente legales, administrar tal organización requería una capacidad notable. Si realmente hubiera
hubiera cruzado la línea, las autoridades lo habrían eliminado hace mucho tiempo. Hugo respondió modestamente que simplemente entendía su lugar y siempre intentaba evitar irritar a los superiores. Suavemente, Lucian le dijo que no había necesidad de ponerse nervioso. Aunque pertenecía a la casa Waldeck, no eran de esas familias que estrangulan a todos indiscriminadamente. Solo quería una respuesta honesta. Lucian preguntó calmadamente cuándo comenzaría la producción a gran escala. Hugo parpadeó en confusión, haciendo como si no entendiera la pregunta. Lucian le dijo que dejara de hacerse el inocente. Estaba hablando sobre la sustancia alucinógena ilegal, que se producía en secreto en Vestra. En el momento en que esas palabras salieron de la boca de Lucian, la atmósfera dentro de la taberna se congeló instantáneamente. Todos los sirvientes miraron en estado de shock. Hans observaba entre los dos, hombres con total incredulidad. Hugo forzó una expresión confundida y preguntó sobre qué estaba hablando Lucian. ¿Alucinógenos? Afirmó que nunca había escuchado algo así. Lucian ignoró el acto y continuó con calma. Preguntó si Hugo no había sido contratado por la casa Logan para inundar el territorio de Waldeck con sustancias ilegales y desestabilizar la región. Lucian suspiró dramáticamente, como si estuviera decepcionado. Comentó que era casi vergonzoso pensar que la casa Logan hubiera recurrido a tácticas tan mezquinas. Luego hizo una pausa antes de corregirse. Tal vez Hugo no estaba meramente siguiendo órdenes. ¿Y si todo el esquema había sido idea suya? De cualquier forma, establecer una operación de este tipo dentro del territorio de Waldeck era la peor decisión que alguien podría tomar. Todo lo que Lucian describió no sería normalmente descubierto hasta dentro de 2 años. Eventualmente, el archiduque Sigmund recibiría informes exponiendo la operación de drogas y terminaría con todo. Sin embargo, para entonces, Hugo ya habría escapado sin dejar rastro. Gracias a los recuerdos de su vida anterior, Lucian conocía cada paso de aquel futuro antes de que sucediera. El sudor comenzó a formarse lentamente en la frente de Hugo. Inclinándose respetuosamente, insistió en que había habido un terrible malentendido. Él era solo un humilde dueño de taberna, tratando de ganarse la vida honestamente. ¿Cómo podría alguien como él lidiar con sustancias ilegales? Temblando de pies a cabeza, afirmó desesperadamente que rivales celosos debían haber esparcido rumores maliciosos para arruinar su reputación. Si Lucian le daba la oportunidad, él descubriría personalmente quién había comenzado tales mentiras. Lucian preguntó calmadamente otra cuestión. Ya que Hugo insistía en que los rumores eran falsos, entonces, seguramente, la tienda de arroz que él operaba secretamente no era más que un negocio común. Esto también significaría que el túnel subterráneo, debajo de ella, era simplemente una salida de emergencia, en lugar de una ruta de contrabando. Por primera vez, un miedo genuino apareció en los ojos de Hugo. Si Lucian sabía tanto sobre la fachada falsa como sobre el pasaje secreto, las excusas se habían vuelto irrelevantes. La mente de Hugo corrió a través de innumerables posibilidades, antes de llegar a la más peligrosa. Tal vez matar a Lucian de inmediato era la única opción que le quedaba. El joven noble había llegado casi sin protección. Uno de los subordinados de Hugo alcanzó silenciosamente un arma escondida. Antes de que alguien pudiera moverse, Lucian nos advirtió calmadamente que pensáramos con mucho cuidado antes de cometer tal error. Hans temblaba de terror, convencido de que estaban a punto de morir. Lucian, sin embargo, permaneció perfectamente compuesto. Recordó a Hugo que un hombre que había llegado tan lejos a través de la astucia debería saber mejor que jugarse la vida de forma tan imprudente. Atacar al heredero de Mindlesham. La casa Waldeck, dentro del territorio de Waldeck, no era diferente de firmar su propia sentencia de muerte. La confianza de Hugo se desplomó por completo. Dándose cuenta de que no tenía forma de escapar, se arrodilló inmediatamente e imploró por misericordia. Agradeció repetidamente al destino porque Lucian lo hubiera visitado en persona, en lugar de enviar soldados. De lo contrario, su cabeza ya estaría rodando por el suelo. Entre lágrimas, juró lealtad absoluta. Si Lucian le ordenaba convertirse en un perro, él ladraría, observando a su maestro. Si le decía que se arrodillara, así lo haría. Cada empleado rápidamente siguió su ejemplo. La taberna entera pronto resonó con súplicas desesperadas de perdón. Lucian examinó casualmente las fichas de juego apiladas. Delante de él, arrojó una de ellas sobre la mesa con un leve toque. Mirando hacia abajo, a Hugo, comentó que un perro obediente no tenía razón para temer. Por coincidencia, estaba buscando personas capaces. El rostro de Hugo se iluminó con un alivio abrumador. Inmediatamente declaró que cumpliría cualquier orden, sin dudar. Lucian sonrió levemente, antes de observar que esa obediencia ciega sonaba bastante aburrida. Hugo no le parecía el tipo de hombre destinado a pasar su vida atrapado como un perro de caza.
Entonces, Lucian se inclinó hacia adelante y hizo una pregunta que desmoronó la compostura del criminal. ¿Hugo quería convertirse en un caballero? Las palabras resonaron indefinidamente en la mente de Hugo. Convertirse en caballero había sido una vez el mayor sueño de su infancia. Desafortunadamente, la realidad había aplastado ese sueño hacía mucho tiempo. No importaba cuánto entrenara o cuánto sangre derramara. Su bajo nacimiento siempre lo condenaría a ser una herramienta desechable ante los ojos de la nobleza. El estatus y no el talento lo determinaba todo. Incapaz de controlarse, Hugo casi se desplomó de nuevo en el suelo. Admitió que vendería su alma si eso significaba convertirse en caballero. Con labios temblorosos, preguntó si tal milagro era realmente posible. Lucian respondió sin la menor vacilación, jurando por el honor de la casa Valdec. Prometió que el nacimiento, por sí solo, nunca sería un obstáculo para Hugo, siempre que tuviera suficiente honor y dignidad. Se puso de pie, orgullosamente, como un verdadero caballero. Lucian decidiría personalmente que eso sucediera. Mirando directamente a los ojos de Hugo, hizo una última pregunta. ¿Preferiría Hugo seguir viviendo como una herramienta de otra persona o finalmente vivir como un verdadero ser humano? Unos días después, Lucian reunió a todos los sirvientes que trabajaban en su residencia en un solo patio. Anunció con calma que tenía una noticia importante para compartir. Sin perder tiempo, presentó al nuevo miembro de su casa, un guerrero competente, reclutado personalmente de fuera de la propiedad. Al señal de Lucian, Hugo avanzó, se presentó respetuosamente y declaró que, a partir de ese día, serviría fielmente al joven amo Lucian junto a todos los demás. En lugar de recibir a su nuevo compañero, los sirvientes respondieron con un silencio incómodo. Lucian miró lentamente alrededor, observando sus expresiones rígidas antes de aplaudir casualmente, como si todo hubiera salido exactamente como planeado. Como las presentaciones estaban concluidas, instruyó alegremente a alguien para que trajera a la ama de llaves, para que pudiera dar la bienvenida adecuada al nuevo miembro de la casa. Varios sirvientes lo miraron incrédulos, preguntándose por qué de repente quería verla. Lucian sonrió inocentemente y respondió que la ama de llaves debería naturalmente recibir a un nuevo sirviente. Después de todo, nadie quería ser reprendido como la última vez. Por lo tanto, informar primero a la ocupada ama de llaves parecía lo correcto. Sus reacciones aterrorizadas confirmaron exactamente lo que Lucian esperaba. Los sirvientes ya no lo veían como su verdadero amo. Para ellos, el tercer joven amo era solo una cuerda podrida que podría romperse en cualquier momento. Mientras la autoridad de Jordi opacaba todo lo demás, si así era como el miedo se había enraizado profundamente, entonces Lucian tenía la intención de arrancarlo por completo. Un sirviente, cautelosamente, dio un paso adelante y rogó a Lucian que entendiera su posición. Todos sabían que el señor George apoyaba personalmente a la ama de llaves, dejando a los sirvientes comunes sin ninguna autoridad. Pronto, los demás se unieron, suplicando a Lucian que no causara problemas innecesarios. Insistieron en que solo querían seguir viviendo vidas pacíficas como antes. Ansioso, Lucian finalmente perdió la paciencia. Gritó con rabia para que todos recuperaran el juicio y recordaran sus obligaciones. El verdadero amo de esa propiedad era el joven amo Lucian. El segundo joven maestro, Hugo, puso su mano en el hombro de Hans. Sugirió amablemente dejar el asunto en sus manos. En su opinión, las palabras razonables se desperdiciaban en personas que ya habían olvidado dónde pertenecían. Bajándose respetuosamente ante Lucian, Hugo pidió calma para manejar la situación. Admitió que obligar a la lealtad de esos tontos a regresar sería la solución más simple, aunque podría considerarse un poco excesivo. Lucian se rió ante la petición. Hugo realmente era ingenioso. Esa astucia era una de las mayores razones por las que decidió reclutarlo. Afortunadamente, la dependencia de Hugo por el poder y la violencia aún no lo había consumido por completo. Si más tarde encontrara eso, no habría forma de salvarlo. Poniendo su mano en el hombro de Hugo, Lucian le dio permiso. Hugo sonrió, visiblemente emocionado, prometiendo darles a todos una lección que nunca olvidarían. Los sirvientes confundidos intercambiaron miradas inseguras mientras Hugo caminaba lentamente hacia el hombre que había hablado antes. El sirviente tragó saliva. Estar cara a cara con Hugo le hizo darse cuenta de lo enorme que era realmente el hombre de cerca. Su presencia intimidante se volvió
volvía aún más abrumadora. Intentando salvarse, el sirviente susurró que Hugo no debería interferir sin comprender la situación local. George ya controlaba todo allí, y arriesgar su vida por una recompensa tan pequeña no merecía la pena. Hugo cerraba lentamente el puño, mirando al sirviente. Tembloroso, comentó en voz baja que esas parecían ser palabras finales patéticas. El sirviente apenas tuvo tiempo de preguntar qué quería decir antes de que el puño de Hugo colisionara directamente con su rostro. El impacto lanzó al desafortunado hombre por la habitación. Cayó al suelo con los dientes rotos, el rostro ensangrentado y apenas tenía conciencia de lo que ocurría a su alrededor. Los sirvientes gritaron de horror, mientras Hans quedó congelado, con la boca abierta. Hasta Lucian no pudo evitar admitir que Hugo sabía cómo causar una primera impresión inolvidable. A medida que el pánico se esparcía por la habitación, varios sirvientes exigieron, con rabia, saber si Hugo había perdido la razón solo porque el joven maestro Lucian lo había traído allí. No podía atacar a la gente como le apeteciera. Sin embargo, Hugo respondió con calma que disciplinar a tontos era su especialidad. Antes de que alguien pudiera reaccionar, dos sirvientes leales arrastraron a Jenny dentro de la habitación, sujetándola de los brazos. A pesar de su feroz resistencia, gritó que todos se habían vuelto locos y amenazó con severas sanciones para todos los involucrados. Los sirvientes la ignoraron por completo, ordenándole que guardara silencio. Ella aún no lograba entender lo que estaba sucediendo. En el momento en que Jenny entró en la habitación de Lucian, se quedó congelada. Todos los sirvientes ya se habían arrodillado. Las expresiones aterrorizadas apagaron instantáneamente su confianza. Un sirviente informó respetuosamente a Lucian que habían traído a la gobernanta exactamente como se había ordenado. Lucian se quedó de pie cerca de la ventana y se giró con una sonrisa agradable. Mirando a los sirvientes, comentó que solo había solicitado la presencia de Jenny, pero todos parecían sorprendentemente entusiasmados. Jenny inmediatamente recuperó la compostura y gritó que Lucian no podía intimidarla así. Si él se detenía ahora, ella fingiría que nada había pasado. De lo contrario, el maestro George nunca lo perdonaría. Lucian se rió suavemente antes de preguntar quién había afirmado que el asunto ya estaba cerrado. Tomando un látigo, declaró tranquilamente que todo apenas comenzaba. Jenny podía gritar lo que quisiera porque, si era necesario, moriría allí. Con una calma aterradora, Lucian se acercó lentamente a ella. A lo largo de la historia, la ejecución pública siempre sirvió para un único propósito: crear un aviso que nadie jamás podría olvidar. Un mima. Ejemplo claro se grabó en la mente de muchos de una manera mucho más efectiva que interminables charlas. Sin reemplazar a todos los sirvientes de la propiedad, Lucian pretendía enviar un mensaje poderoso, lo suficiente para restaurar el orden por sí mismo. Cuando sus miradas se encontraron, Jenny percibió algo aterrador. Hoy, Lucian no solo estaba castigando a una sirvienta, estaba enviando un mensaje directamente a toda la casa Waldeck. El equipo del tercer joven maestro, que todos recordaban, había desaparecido para siempre. Lucian señalizó para que un sirviente mantuviera a Jenny firmemente en su lugar. Ella fue forzada a arrodillarse. Jenny advirtió desesperadamente que pensara bien. Si él llegaba a lastimar un solo cabello de su cabeza, George nunca lo perdonaría. Su madre había sido la niñera de George desde la infancia, convirtiéndolos prácticamente en familia. Lucian permaneció en silencio durante varios momentos. Luego preguntó calmadamente si esas eran realmente las únicas palabras finales que ella deseaba dejar. Si ella planeaba pasar sus últimos momentos repitiendo el nombre de Jordi, eso parecía un terrible desperdicio. Sin duda, ella tenía al menos un mejor argumento. Jenny abrió la boca, pero no pudo decir nada más. Lucian explicó tranquilamente que Jenny había entendido la situación completamente mal. Ya tenía más que suficientes motivos legales para ejecutarla. Ella había insultado a un noble, ignorado órdenes directas, abusado de su autoridad, fomentado la insubordinación y desviado fondos de la casa. Solo porque había crecido al lado de Jordi, eso no le daba inmunidad a las sanciones. ¿Qué exactamente esperaba que su precioso maestro hiciera? Como máximo, George podría agredir a Lucian unas cuantas veces antes de calmarse. Si el archiduque Sigismundo intervenía, George podría ni siquiera tener esa oportunidad. Lucian recordó que George era solo uno de los varios herederos que competían por la sucesión. En ese momento, era otro hijo legítimo de la casa Waldeck. Ya le había dado varias oportunidades para corregir sus errores, pero Ella, terco, había llevado la situación a este punto. La confianza de Jenny se desmoronó por completo. Su cuerpo entero temblaba incontrolablemente mientras ella, entre lágrimas, admitía que estaba equivocada,
suplicando por misericordia. Ella suplicó al joven maestro Lucian que le perdonara la vida. Lucian la miró sin cambiar su expresión, diciendo calmadamente que ella debía culpar a su propia mala suerte. Levantó el látigo. Un chasquido agudo resonó en la sala. La sangre salpicó por el suelo mientras el látigo cortaba la espalda de Jenny. No mucho después, la noticia del incidente llegó a George. Corriendo por los pasillos de la mansión, murmuraba repetidamente que los relatos no podrían ser ciertos. Solo unos días antes, Lucian había sido impotente ante los insultos de Jenny. Ahora, el mismo equipo del hermano menor había completamente perdido la razón y estaba amenazando con ejecutarla. La situación se volvía aún más extraña cuando Jordi se enteró de que todos los sirvientes que él había estacionado secretamente alrededor de la residencia de Lucian habían desaparecido. Esos sirvientes deberían haber impedido cualquier disturbio antes de que las cosas llegaran tan lejos. Si Lucian realmente ganaba el control sobre el personal de la casa, entonces algo mucho más peligroso estaba ocurriendo de lo que George había imaginado originalmente. Cuando George finalmente llegó a la residencia, sus acompañantes suplicaron que se calmara, pues debía haber algún error. Incluso los hombres que lo acompañaban insistieron en que Lucian nunca se atrevería a hacerle daño a nadie. Después de todo, todos sabían que él temía a George más que a cualquier otra persona. Entonces, un grito agonizante de una mujer resonó desde adentro. Jordi inmediatamente irrumpió en la sala. Lo primero que vio fue el cuerpo ensangrentado de Jenny, temblando por otro golpe de Lucian. Hugo sostenía firmemente sus hombros. Lucian, con calma, preparó otro golpe. El rostro de George se contorsionó de rabia mientras exigía saber qué pensaba Lucian que estaba haciendo. Lucian se volvió lentamente, como si estuviera levemente sorprendido por la interrupción. Pidiendo disculpas educadamente, comentó que George había llegado en un momento desafortunado, ya que estaba bastante ocupado. Quizás su hermano mayor debería volver más tarde. Lucian quería eliminar esta infección de raíz. Instruyó a Hugo que levantara a Jenny de nuevo sobre sus rodillas. Hugo reconoció la orden de inmediato, en pánico. George gritó por Oliver y Gert para que rescataran a Jenny de inmediato. Ambos hombres avanzaron sin dudarlo. Lucian llamó nuevamente el nombre de Hugo con calma. Si alguien se acercaba a 3 pasos de ellos, Hugo debía cortar la garganta de Jenny de inmediato. Lucian aceptaba plenamente la responsabilidad por todo lo que siguiera. La sala cayó en un silencio ensordecedor. Sin la menor hesitación, Hugo presionó la hoja contra el cuello de Jenny. Una fina línea de sangre apareció lentamente a medida que el acero cortaba su piel. Temblando incontrolablemente, Jenny suplicó a George que la salvara. George rugió a Hugo, exigiéndole que bajara el arma de inmediato. Si se negaba, George juró que personalmente tomaría la cabeza de Hugo y la colgaría en las paredes del palacio para que todos la vieran. Hugo respondió sin siquiera mirarlo, lamentando que eso fuera imposible. Su maestro era el joven maestro Lucian, ya que George no era su señor. Hugo no tenía absolutamente ninguna obligación de obedecer sus órdenes. Cualquier consecuencia que le aguardara más tarde no significaba nada en comparación con cumplir las órdenes de la persona a la que se había comprometido. Los puños de George temblaban de rabia mientras se volvía hacia Lucian. Exigía saber qué crimen terrible había cometido Jenny para merecer tal crueldad. Lucian respondió con calma que ella había insultado repetidamente a su maestro, ignorado órdenes legales, abusado de su autoridad, robado fondos de la casa y mentido sin vergüenza. Solo estaba imponiendo el castigo que sus acciones merecían. Los sentimientos personales y las responsabilidades oficiales nunca debían confundirse. Estas palabras golpearon a George con más fuerza que cualquier insulto. Dentro de la casa Valdek, la mayor lucha por la sucesión giraba en torno a Tristan Valdek, el hijo mayor, y George. Cada fiel seguidor contaba. Desde que Lucian lo humilló públicamente, George ya había sufrido pérdidas serias, incluyendo la reputación dañada de Hendrik. Si ahora fallaba en proteger a Jenny, alguien tan importante para él como su propia mano derecha, entonces todos los sirvientes y caballeros que lo apoyaban comenzarían a cuestionar su fuerza. La duda se esparciría por su facción como un veneno. Era un jaque mate completo. Tras un largo silencio, George finalmente apretó los dientes y forzó las palabras a salir. Admitió la derrota y ordenó a Lucian que soltara a Jenny. Todos los sirvientes lo miraron con completa incredulidad. Hans no podía creer lo que acababa de escuchar. Jenny seguía temblando sobre la hoja de Hugo, mientras Lucian permanecía perfectamente silencioso. Sin embargo, por dentro, Lucian casi se reía. George realmente creía que una sola frase podría borrar todo. Tras robar la riqueza de otra persona, abusar de su autoridad y llevar a su casa a la ruina, realmente pensaba que sus palabras tenían suficiente valor para resolver la cuestión. Los nobles realmente eran criaturas fascinantes. Lucian preguntó inocentemente
inocentemente de qué hablaba su hermano mayor. Ganar nunca había pasado por su mente. Simplemente estaba cumpliendo con sus responsabilidades como el tercer joven maestro de la casa Waldeck. Además, el desvío de fondos era un crimen serio que no perdonaba a nadie, independientemente de su estatus o influencia. Si todos simplemente ignoraban tal ofensa, ¿qué ejemplo daría eso al resto de la casa? Aún así, si su respetado hermano mayor estaba preguntando con tanta sinceridad, Lucian admitió que personalmente no le importaría mostrar misericordia. Desafortunadamente, la decisión no le correspondía enteramente a él. La paciencia de George finalmente se rompió. Mal conteniendo su ira, exigió a Lucian que dejara de hablar en círculos. Si revelara exactamente lo que quería, Lucian respondió tranquilamente que, desde tiempos antiguos, cualquier persona que robara la propiedad de otro debía devolver varias veces el valor de lo que había sido llevado. Sonriendo educadamente, Lucian preguntó qué valor su honorable hermano creía que sería apropiado. Algún tiempo después, el asunto llegó a su fin. Jordi, a regañadientes, compensó a Lucian con 10 veces el valor que había sido robado. La disputa terminó oficialmente, pero las consecuencias resonaron en toda la propiedad Waldeck. Una nueva mañana llegó. Mientras el archiduque Sigmund estaba quieto junto a la ventana, sumido en sus pensamientos, sin quitar los ojos de la vista afuera, preguntó a Edwin si el último informe era preciso. El mayordomo jefe confirmó respetuosamente cada detalle. George había pagado al joven maestro Lucian una compensación 10 veces mayor. Lucian había reclutado recientemente a un forastero llamado Hugo para su servicio personal. Desde que vino Nestintor, Hugo asumió el control de la seguridad. La residencia del tercer joven maestro se volvió mejor protegida que cualquier otra sección de la propiedad. Después de considerar silenciosamente el informe, Sigmund instruyó a Edwin a enviar a Lucian dentro. Lucian entró a la oficina con perfecta compostura. Poniendo la mano sobre el pecho, saludó respetuosamente a su padre y esperó permiso para hablar. Sigmund estudió silenciosamente el rostro de su hijo durante varios momentos. Su expresión había cambiado completamente en las últimas semanas. Lucian había causado una perturbación tras otra. Simplemente respondió que nada extraordinario había sucedido. Solo castigó a una sirvienta que no reconoció a su legítimo maestro. Sigmund reconoció este punto, pero recordó a Lucian que otra consecuencia había seguido al castigar a Jenny tan públicamente. Había humillado severamente a George. Su hermano mayor nunca olvidaría tal desgracia. Sigmund preguntó calmadamente si Lucian realmente creía que podría manejar las consecuencias que seguirían. Lucian respondió sin dudar. No había nada que soportar, ya que solo había restaurado el orden adecuado. Si él descuidara responsabilidades obvias por miedo a represalias, entonces no merecería llevar el nombre Waldeck. Simplemente eligió el camino que protegía el honor de la familia. Sigmund asintió lentamente. Declaró que si Jordi seguía provocando a Lucian, entonces Lucian estaba libre de retaliar como mejor le pareciera. Sin embargo, si su conflicto personal alguna vez escalaba a tal punto que perjudicara a la casa Waldeck, Sigmund se pondría de inmediato del lado de George, independientemente de quién tuviera razón o no. Lucian parpadeó, sorprendido. Confundido, preguntó por qué su padre tomaría tal decisión. Sigmund explicó con calma que George había pasado años contribuyendo a la casa Waldeck mientras servía en el extranjero. A diferencia de su hermano mayor, Lucian había permanecido inactivo durante más de un año. Como jefe de familia, Sigmund naturalmente favorecía al heredero que aportara mayor beneficio a la casa. El sentimiento no tenía lugar en ese cálculo. Lucian consideró silenciosamente aquellas palabras antes de entender repentinamente su verdadero significado. En lugar de desincentivar la competencia, su padre prácticamente estaba ordenando que superara a Jordi. Si Lucian deseaba un trato igual, primero tenía que volverse más valioso que su hermano. Sigmund confirmó exactamente eso. Si Lucian quería una respuesta diferente en el futuro, necesitaba aumentar tanto su fuerza como su valor para la casa Waldeck. Solo entonces la familia lo reconocería de manera diferente. Lucian sonrió por dentro. De repente, todo se volvió claro. Su padre no intentaba calmar la rivalidad entre los hermanos. En cambio, pretendía intensificarla para que ambos herederos se volvieran más fuertes a través de la competencia. Por la manera directa en que Sigmund habló, la lucha por la sucesión probablemente comenzaría mucho antes de lo esperado. Lucian quería aprovechar su oportunidad. No podía permitirse perder un momento más. Comentó que tal vez ya había preparado su primer movimiento. Puso varios documentos sobre la mesa de Sigma. Sigma desplegó los informes y examinó cuidadosamente cada página. Su expresión se volvía gradualmente más dura. Apretó los papeles con fuerza en su puño. Luego preguntó si cada palabra escrita allí era verdadera.
Si Lucian había exagerado algo solo para recibir elogios, debía confesarlo inmediatamente. Lucian respondió con confianza que cada afirmación era completamente precisa. Tras la investigación, ya había capturado al traidor responsable de distribuir sustancias ilegales dentro del territorio Valdec. La sala se llenó instantáneamente de una presión abrumadora. Una ola invisible de intención asesina brotó de Sigmund, dificultando la respiración de Lucian. El archiduque declaró fríamente que el hijo desvergonzado de Marcos Bernhard había usado y esparcido corrupción en las tierras Valdec. En ese momento, Lucian realmente comprendió por qué Sigmund era llamado la espada más fuerte del imperio. Estar frente a él era como mirar a la muerte. Reuniéndose, Lucian solicitó respetuosamente permiso para ofrecer una sugerencia. Sigmund le dijo con calma que continuara. Lucian explicó que simplemente informar sobre el asunto al emperador no sería muy eficaz. La Casa Logan había ocultado la operación detrás de gremios de comerciantes ficticios. Oficialmente, sus propias manos se mantenían limpias. Incluso si comenzara una investigación, simplemente abandonarían la operación y escaparían de la pena. Además, el emperador temía los conflictos internos por encima de todo. En lugar de aumentar las tensiones entre grandes casas nobles, forzaría a ambos lados a comprometerse. Al final, la Casa Valdec destruiría la operación ilegal. Mientras tanto, la Casa Logan no perdería más que una fuente de ingresos. Lucian preguntó con calma si ese resultado parecía realmente justo. El silencio llenó el estudio. Finalmente, Sigmund volvió a su asiento. Ordenó a Lucian que explicara exactamente lo que tenía en mente. Lucian reveló que ya había preparado un contraataque capaz de dejar a la Casa Logan sin ruta de escape. No hace mucho, alguien del círculo interno del enemigo se había rendido a él. Aunque el hombre no tenía título nobiliario, había ganado la completa confianza de la Casa Logan y había ascendido al cargo de mayordomo. A través de esa posición, supervisaba los cientos de suministros que fluían por toda la operación. Sigmund entendió inmediatamente que el misterioso subordinado del que Edwin había informado anteriormente era, de hecho, un informante. Mirando a Lucian con renovado interés, Sigmund preguntó si su tercer hijo pretendía usar al propio traidor del enemigo contra ellos. Lucian asintió, confirmando que ese era exactamente su plan. Como el mayordomo supervisaba personalmente la logística, nadie dentro de la Casa Logan sospecharía de traición. Seguirían creyendo que toda la operación permanecía perfectamente segura. Una vez que todo siguiera según lo planeado, una de las figuras clave de la Casa Logan acabaría exponiéndose. Sigmund admitió que era una estrategia excepcionalmente audaz. Sin embargo, contenía una gran debilidad. Lucian había puesto todo en un único factor impredecible, un traidor reclutado entre los desarrapados. La naturaleza humana no podía ser simplemente reescrita. Sigmund advirtió a su hijo que confiar en alguien indeseable llevaría a la ruina. Lucian sonrió con calma y explicó que no estaba confiando en el hombre en sí, sino en su deseo. Sigmund preguntó en voz baja cuál deseo podría eventualmente superar la traición. Lucian respondió sin dudar que ese hombre quería desesperadamente convertirse en un caballero. Más que riqueza, poder o comodidad, soñaba con grabar su nombre en la historia del imperio a través de un servicio honorable. Sigmund desestimó la explicación como exageradamente sentimental y preguntó qué haría Lucian si todo colapsara debido a esa fe mal colocada. Lucian respondió sin la menor duda que si su subordinado fallaba, la responsabilidad era completamente del maestro. Nunca desviaría la culpa a alguien por debajo de él. Cualquier castigo que fuera necesario, incluso si eso significaba ofrecer su propia cabeza, aceptaría todas las consecuencias. Sigmund escuchó en silencio hasta que Lucian terminó de hablar. Finalmente, el archiduque dio una orden sencilla. Así que, tan pronto como Lucian se recuperara por completo, debía presentarse en los campos de entrenamiento. Confundido, Lucian preguntó qué quería decir su padre. Sigmund anunció con calma que él personalmente enseñaría la técnica secreta de la espada Lionheart. Así, a partir de ese momento, Lucian se convertía oficialmente en un candidato para heredar la Casa Valdec. Esa única oración llevaba un peso mucho mayor que cualquier recompensa que Lucian hubiera recibido hasta ahora. Más tarde, esa noche, mientras Sigmund leía tranquilamente en su estudio, uno de sus subordinados de confianza entró y pidió disculpas.
Una conspiración tan grave ocurrió en el corazón del territorio de Valdek sin ser descubierta. Un fracaso imperdonable. Sigmund interrumpió de inmediato la disculpa. Le recordó al hombre que proteger las fronteras ya consumía casi toda su atención. Descubrir la operación de Bernhard antes de que se expandiera más había sido solo suerte. Bernhard había recorrido distancias extraordinarias para permanecer invisible. Su verdadero objetivo nunca había sido solo el dinero. Sigmund creía que Bernhard pretendía usar la operación como apalancamiento político frente al emperador en el futuro. Incluso cuando el imperio estaba al borde del caos, el archiduque solo se preocupaba por fortalecer su propia posición. Sin embargo, había otro asunto que interesaba aún más a Sigmund. ¿En qué tipo de hombre se había convertido Hugo? Oficialmente, Hugo no era más que el gestor rudo de Midway Empire, una casa de apuestas. Secretamente, sin embargo, controlaba una organización respetada incluso en el inframundo del crimen. Un hombre así no era del tipo que serviría a otra persona sin razón. Sin embargo, Lucian había buscado personalmente sus alianzas y conquistado su completa lealtad. Sigmund reflexionó en silencio sobre la ascensión brutal de Hugo a través de las sombras. Un hombre como Hugo ya habría sido aplastado hace mucho tiempo si hubiera seguido promesas vacías o sueños imposibles. La única explicación era que realmente veía un potencial extraordinario en Lucian, un potencial digno de arriesgar su propia vida. Tras un largo silencio, Sigmund finalmente tomó su decisión. Los eventos estaban progresando mucho más rápido de lo que esperaba originalmente, pero Lucian ya había probado ser digno de una responsabilidad mayor. Al día siguiente, Sigmund comandaría personalmente a su tercer hijo en las técnicas secretas de esgrima transmitidas en la casa Valdek. El subordinado asintió, respetuosamente, que era la decisión más sabia. Luego preguntó si el archiduque ya había elegido a alguien para supervisar el entrenamiento formal de espada de Lucian. Sin dudar, Sigmund respondió que pretendía convocar a Sir Eisen. Aunque el viejo espadachín ya estaba avanzando en años, Sigmund creía que ni Lucian ni Sir Eisen desperdiciarían la oportunidad que los aguardaba. Tras un tiempo, la noticia de la designación de Lucian se esparció por el palacio, dejando a todos atónitos. Hans apenas podía creer lo que escuchó, con los ojos abiertos como platos. Nerviosamente preguntó si Lucian estaba hablando en serio. ¿Realmente se había convertido en un candidato oficial para heredar la casa Valdek? Lucian suspiró y se preguntó cuántas veces más tendría que repetir la misma respuesta antes de que Hans finalmente creyera. Le pidió en voz baja a Hugo que hiciera algo con respecto al sirviente abrumado. Hugo de inmediato levantó a Hans de sus pies y le dijo con calma que se recomponiera. Dadas las extraordinarias habilidades del joven maestro, era natural que Lucian alcanzara una posición así. Además, si Hans realmente pretendía quedarse al lado de su maestro en el futuro, sus manos no deberían temblar cada vez que llegara una buena noticia. Hans parpadeó confundido antes de preguntar qué quería decir Hugo con estar a su lado. Ah, sí, yo. La esperanza apareció lentamente en sus ojos al cuestionar si Hugo acababa de llamarlo mano derecha de Lucian. Las lágrimas se formaron de inmediato mientras se preguntaba si alguien como él realmente merecía tal honor. Aunque había servido a Lucian por más tiempo que cualquier otro, creía que sus habilidades aún eran insuficientes, comparadas con alguien tan capaz como Hugo. No podía imaginar estar a la altura. Hugo se rió y comentó que Hans era tan humilde como siempre. Esa modestia le quedaba bien, pero comenzaba a rozar la autodeprecación. Hans se rascó la cabeza de manera torpe mientras le pedía a Hugo que dejara de avergonzarlo. Al observar la interacción entre los dos, Lucian no pudo evitar sonreír. Los mercenarios experimentados realmente sabían cómo juzgar a las personas. Finalmente, Lucian se acercó y explicó que Hugo tenía toda la razón. Había compartido la noticia deliberadamente solo con ellos dos antes de que el anuncio oficial llegara al resto de la propiedad. Hans siempre había sido tímido y esa personalidad gentil podría convertirse fácilmente en una debilidad. Aún así, poseía algo mucho más valioso: lealtad inquebrantable. A pesar de cada dificultad, Hans permaneció a su lado cuando todos los demás lo abandonaron. Debido a esa lealtad, Lucian creía que Hans simplemente necesitaba más experiencia en la gestión de asuntos internos. Una vez que aprendiera esas responsabilidades correctamente, Hans se convertiría en el apoyo más confiable que alguien podría desear. En cuanto a Hugo, Lucian nunca dudó de su potencial. Lo único que lo impedía era su estatus social. Tan pronto como Lucian abriera el camino a la caballería, finalmente liberaría sus verdaderas habilidades y se convertiría en la espada más afilada al servicio de la casa Valdek. La calidad siempre había tenido más importancia que la cantidad. Lucian miró a
los dos antes de declarar que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El camino por delante sería demasiado difícil para que una persona lo recorriera sola. Solo podría superar cada obstáculo con compañeros de confianza a su lado. Hugo prometió de inmediato que nunca decepcionaría a su joven lord. Mientras tanto, Hans declaró con orgullo que Lucian siempre podría contar con él. Algún tiempo después, la luz del día iluminó los campos de entrenamiento. De pie, solo en el centro de la arena, Lucian reflexionaba en silencio sobre su vida anterior. Como el capitán mercenario Jake, había vagado por incontables campos de batalla en busca de una sola cosa, sobre todo, la verdadera esencia de la esgrima antigua, capaz de elevar a un espadachín más allá de los límites ordinarios. Durante su viaje, descubrió innumerables técnicas de espada. Además de las técnicas ordinarias, existían artes avanzadas, y más allá de esas, las legendarias técnicas supremas que todo espadachín soñaba con dominar. Sin embargo, a pesar de arriesgar su vida innumerables veces, la mayor recompensa que obtuvo fue nada más que una técnica básica de fundación. Las artes de espada de clasificación superior permanecieron encerradas tras linajes nobles, para siempre inalcanzables para mercenarios comunes como él. Esta realidad injusta lo atormentó durante toda su vida anterior. Repetidamente, guerreros con menor talento lo superaron simplemente porque poseían técnicas reservadas para familias nobles. Cada vez que un camarada moría ante sus ojos, Lucian se sentía consumido por la frustración. Si tan solo tuviera la verdadera esgrima, tal vez podría protegerlos. Ahora, el destino le había dado otra oportunidad. Como heredero de la casa Waldeck, podría finalmente heredar la legendaria espada Lionheart, una arte marcial antigua transmitida exclusivamente al jefe de la familia y a los sucesores elegidos. Las técnicas de alto nivel más poderosas no se comparaban a su poder. Solo pensar en aprender un arte tan grandioso hacía que su corazón se acelerara de emoción. Aunque el entrenamiento aún no había comenzado, Lucian ya esperaba dentro de la arena desde el amanecer. Se sentó en el suelo, tratando de calmarse. En su vida anterior, nadie le había enseñado correctamente. Cada lección se había aprendido a través del derramamiento de sangre y la desesperada supervivencia. Por primera vez, tendría la oportunidad de estudiar con un verdadero maestro. Mientras los pájaros volaban pacíficamente por el cielo, Sir Eisen se acercaba a la arena a lo lejos. Al ver a Lucian sentado, perfectamente inmóvil, lo observó en silencio durante varios momentos. Había pasado un tiempo considerable, pero el joven no se movió ni un centímetro. Lo que fuera que había sucedido recientemente lo había transformado por completo. El niño miedoso que Sir Eisen recordaba había desaparecido. Sus pensamientos volvieron a una conversación reciente con el archiduque Sigmund. El archiduque había solicitado personalmente que Sir Eisen se convirtiera en el instructor de Lucian. Al principio, el viejo espadachín creía que había poca esperanza para el tercer joven maestro. Sin embargo, al observar a Lucian con más atención, notó algo sorprendentemente interesante. Quizás esta tarea se volviera mucho más divertida de lo que esperaba. Sigmund simplemente le había dicho que Sir Eisen entendería todo después de ver a Lucian con sus propios ojos. Ahora, frente a él, Sir Eisen entendía exactamente lo que el archiduque quería decir. Lucian reconoció de inmediato al anciano que se acercaba a la arena. No era solo otro caballero, era el legendario Santo Espadachín. El Santo Espadachín representaba el más alto logro que un espadachín podía alcanzar tras dominar completamente la circulación de mana. A lo largo de la larga historia del imperio, solo un puñado había conseguido tal título. Entre los espadachines, eran leyendas vivas cuyo poder rozaba lo divino. Sir Eisen se inclinó calmadamente ante Lucian antes de saludarlo. Hacía muchos años desde la última vez que se encontraron, durante las celebraciones de cumpleaños de Lucian. A partir de hoy, Sir Eisen serviría personalmente como mentor de Lucian. Lucian casi perdió la compostura. Había mencionado que un anciano caballero que servía a la casa Waldeck supervisaría su entrenamiento. Sin embargo, nadie le había informado que el instructor sería, de hecho, el Santo Espadachín. Recuperando rápidamente la compostura, Lucian hizo una reverencia respetuosa y expresó su gratitud por recibir orientación de una figura tan legendaria. Sinceramente le pidió a Sir Eisen que lo cuidara bien. Eisen hizo un gesto con la mano de manera despreocupada. El título de Santo Espadachín significaba poco para él.
él. Ahora, se consideraba nada más que un viejo. Además, Lucian ahora era oficialmente uno de los herederos de la casa Valdés. No era apropiado que alguien de su estatus se inclinara tan profundamente. Lucian sonrió educadamente. Aunque mantener la dignidad de la casa Valdés era importante, el respeto siempre debería mostrarse a quienes realmente lo merecen. La franqueza por sí sola no podría borrar las hazañas de un hombre que dedicó toda su vida a la espada. Por primera vez, Sir Eisen notó la determinación ardiente en los ojos de Lucian. Tras un breve silencio, el viejo maestro sonrió cálidamente y admitió que, si Lucian insistía en tratarlo de esa manera, no se opondría. Con las presentaciones finalizadas, Sir Eisen sugirió que comenzaran de inmediato. Señalando los terrenos de entrenamiento, le indicó casualmente a Lucian que corriera varias vueltas alrededor de la arena, sin hacer ninguna pregunta. Lucian se dio la vuelta de inmediato y comenzó a correr. Sir Eisen lo observó sorprendido antes de llamarlo rápidamente para que se detuviera. Lucian no tenía preguntas. No debería preguntarle cuántas vueltas debía completar o cuál era la importancia de ese ejercicio. Lucian admitió honestamente que tenía innumerables preguntas. Llenaban su mente. Sin embargo, una vez que su maestro daba una orden, debía haber una razón adecuada detrás de eso. Incluso sin entender el propósito, un alumno debía, primero, confiar en el juicio de su maestro antes de buscar explicaciones. Luego, el señor Eisen lo observó en silencio. Comparado con otros jóvenes maestros que había enseñado, la actitud de Lucian hacia el aprendizaje era completamente diferente. Este joven realmente deseaba la espada. Satisfecho con esa respuesta, Sir Eisen le dijo a Lucian que continuara. Lucian inmediatamente comenzó a correr alrededor del área con todas sus fuerzas. Es verdad, él tenía otra razón para obedecer tan rápidamente. Como capitán de mercenarios, reconoció de inmediato el objetivo oculto detrás de ese ejercicio. Sir Eisen no estaba probando su resistencia, estaba probando su carácter. Lucian a menudo usaba métodos similares al evaluar nuevos reclutas. Asignar una tarea aparentemente sin sentido revelaba todo sobre la paciencia, la disciplina y la disposición de una persona a confiar en su líder. En ese momento, Sir Eisen estaba evaluando si Lucian realmente poseía las cualidades de un verdadero discípulo. Solo había una respuesta que valía la pena dar. Con resistencia, Lucian continuó corriendo sin disminuir la velocidad. Pasó casi una hora antes de que algo extraño sucediera. Mirando sus propias manos, Lucian quedó completamente perplejo. Algo no estaba bien. Había corrido a toda velocidad durante un periodo increíblemente largo, pero no se sentía cansado. De hecho, a cada minuto que pasaba, su cuerpo se sentía más ligero y más fuerte. La única cosa que había consumido era una versión imperfecta del elixir de néctar. Mientras su entrenamiento físico reciente consistía en poco más que caminatas diarias, nada de esto debería ser posible. Lucian continuó corriendo sin esfuerzo. Observando desde un lado, Sir Eisen se quedó gradualmente sin palabras. Esperaba que Lucian se cayera mucho antes. Este ejercicio tenía como único objetivo evaluar su condición general. Considerando el cuerpo frágil de Lucian, Sir Eisen no tenía casi ninguna expectativa. Sin embargo, la realidad desafiaba completamente el sentido común. Lucian no estaba sudando. Su respiración permanecía perfectamente tranquila. Incluso los caballeros experimentados que habían entrenado su circulación de mana durante décadas tendrían dificultades para mantener un control tan perfecto. Sir Eisen finalmente levantó una mano y le dijo a Lucian que se detuviera. La evaluación de hoy ya había ido lo suficientemente lejos. Lucian obedeció de inmediato. Antes de preguntar si había algo mal, en lugar de responder directamente, Sir Eisen lo observó cuidadosamente mientras activaba su propio mana. Preguntó en voz baja si Lucian había utilizado la circulación de mana más temprano esa mañana durante la meditación en el salón de entrenamiento. Lucian asintió con la cabeza, sin dudar. Si Sir Eisen se refería a esa meditación, entonces sí, la circulación de mana era el mejor método que conocía para calmar tanto la mente como el cuerpo. Los ojos de Sir Eisen se abrieron de par en par. Sin decir más una palabra, pidió permiso para examinar el cuerpo de Lucian. Le indicó que no se moviera, independientemente de cuán extraña pudiera parecer la sensación. Colocando una mano contra el brazo de Lucian, Sir Eisen guió mana a través de su cuerpo. En el momento en que examinó los canales de circulación de Lucian, el viejo espadachín se congeló completamente. Su sospecha anterior se había confirmado. Sir Eisen ya había alcanzado el absoluto límite de la circulación de mana tras una vida entera de entrenamiento. Lucian no solo había alcanzado ese límite, ya lo había superado. En ese momento, Sir Eisen se dio cuenta de que no estaba presenciando la cúspide de un camino existente.
sino el nacimiento de un camino completamente nuevo. Tras bajar la mano, Sir Aizen miró a Lucian con una expresión seria y preguntó ¿cuánto tiempo había existido esa extraña condición? Quería saber específicamente. Cuando Lucian completó la formación de sus círculos de mana, se sintió confundido. Preguntó qué quería decir. Aizen explicó que, tras examinar su cuerpo, descubrió algo extraordinario. Los canales de mana de Lucian estaban perfectamente moldeados para maximizar el flujo de mana. Funcionaban tan suavemente como una rueda hidráulica. Solo un puñado de maestros legendarios, que dedicaron toda su vida al entrenamiento, habían alcanzado tal estado. Lucian ya sospechaba que su cuerpo era inusual, pero escuchar la confirmación del santo espadachín le dejó con aún más preguntas. Como nadie en el imperio podía explicar mejor lo que estaba sucediendo que Aizen, decidió que no tenía sentido ocultar la verdad. Admitió que apenas había comenzado a practicar la circulación de mana hace un mes. Desde el principio, todos sus canales de mana habían estado completamente abiertos. Había escuchado que circular mana normalmente causaba un intenso dolor debido a la tensión en el cuerpo, pero nunca había sentido el menor malestar. Aizen estaba aturdido. Incluso él había necesitado décadas de entrenamiento incansable para alcanzar tal nivel de circulación de mana. Al mirar a Lucian, comenzó a preguntarse si las historias sobre guerreros que partían montañas y mares con sus espadas estaban realmente basadas en personas reales. Acelerando sus pensamientos, pidió respetuosamente a Lucian que considerara algo inusual, aunque sonara irrespetuoso. ¿Estaría Lucian dispuesto a abandonar su posición como heredero de la casa Valdek? Lucian se quedó completamente impactado por la propuesta. Inmediatamente, exigió saber si había algo malo con su cuerpo. ¿Sería incapaz de dominar la esgrima o el uso de mana lo destruiría eventualmente? Aizen sacudió la cabeza con calma y explicó que lo contrario era cierto. El cuerpo de Lucian era casi perfecto. No solo podría utilizar mana de forma más eficiente que casi cualquier otro vivo, sino que poseía el potencial para alcanzar alturas que ni siquiera Aizen había logrado. Si Lucian se dedicaba por completo a la espada, convertirse en el próximo santo espadachín sería algo simple. Estas palabras impactaron profundamente a Lucian. En su vida anterior, había buscado incansablemente el camino hacia la cima de la esgrima. Creía que la antigua técnica de la espada Lionheart finalmente lo llevaría allí. Ahora, se daba cuenta de que su nuevo cuerpo podría llevarlo aún más lejos de lo que jamás imaginó. Sin embargo, también comprendía el precio de tal oportunidad. Preguntó si Aizen quería decir que tenía que elegir entre convertirse en el heredero de la casa Valdek y seguir el camino del santo espadachín. Aizen confirmó que no habría forma de seguir ambos caminos al mismo tiempo. Explicó que ya se acercaba a los 100 años. Aunque la circulación de mana aún le permitía moverse como un hombre en su mejor forma, su cuerpo no podría escapar del envejecimiento para siempre. Si quería transmitir todo lo que sabía antes de morir, cada año restante debía dedicarse completamente a un solo discípulo. El tiempo se estaba agotando. Simplemente no podría dividir su atención entre entrenar a Lucian como espadachín y permitirle llevar las cargas del liderazgo familiar. Lucian recordó en silencio que, de acuerdo con el futuro que una vez vivió, Aizen fallecería en solo 8 años. Aún así, no podía abandonar la casa Valdek. La próxima era del caos requeriría autoridad y legitimidad, así como una fuerza abrumadora. Inclinándose, respetuosamente, pidió disculpas y admitió que, aunque la oferta de Aizen era un increíble honor, pretendía seguir siendo un miembro de la casa Valdek hasta el final. No podía abandonar las responsabilidades que ahora reposaban sobre sus hombros. Aizen sonrió amargamente y se rió de su propia codicia. Admitió que había tenido la tonta esperanza de dejar atrás una parte de sí mismo al hacer de Lucian su único sucesor. Mientras el viejo espadachín se preparaba para partir, Lucian de repente lo llamó con otra propuesta. Preguntó qué pensaría Aizen si hubiera otro joven bendecido con un talento igual al suyo. Algún tiempo después, lejos de la propiedad, otro joven maestro recibió noticias impactantes. Joshua Valdek, el cuarto hijo de la casa Valdek, fue informado de que los rumores eran ciertos. Lucian había entrado oficialmente en la línea de sucesión y se había convertido en el nuevo candidato a heredero, bajo la dirección directa del santo espadachín. Furioso, Joshua arrojó sus pertenencias al suelo. Había luchado durante años para reunir partidarios mientras competía contra sus hermanos mayores, y ahora, Lucian de repente se convirtió en un rival más en su camino. Incapaz de contener su frustración, Joshua ordenó al mayordomo que preparara 2 espadas reales, en lugar de las inofensivas espadas de práctica de madera. No tenía la intención de tratar a Lucian con un duelo amistoso. Al contrario, quería recordar a todos que él no tenía nada
y que Lucian aún estaba por debajo de él, determinado a aplastar a su hermano mayor antes de que la creciente reputación de Lucian pudiera robar las facciones neutrales que Joshua había trabajado tanto para atraer. Mientras tanto, Lucian continuaba hablando con Aizen. Aunque el viejo espadachín había desechado la idea de encontrar otro discípulo, Lucian permanecía convencido de que existía alguien digno. En su vida anterior, un guerrero tenía un talento como ninguno otro. A pesar de su frágil complexión y técnicas rudimentarias, se había convertido en la personificación de la espada, capaz de transformar cualquier arma en una extensión de su cuerpo a través del puro genio natural. Ese extraordinario guerrero era Félix, el futuro demonio de las espadas. Lucian pretendía hacerlo el discípulo que heredaría todo lo que Aizen podría enseñar. Antes de que sucediera algo más, Aizen decidió evaluar las habilidades actuales de Lucian. Instruido a atacar un muñeco de entrenamiento con cortes, verticales, horizontales y diagonales, debía finalizar con un golpe de mana. Lucian comprendió que esta era la primera vez que empuñaba una espada con las manos de este cuerpo. Por lo tanto, necesitaba adaptar sus movimientos con cuidado. Después de respirar hondo, ejecutó cada golpe en el orden indicado antes de reunir mana en su hoja para el ataque final. La espada brilló con una intensa energía azul, destruyendo el muñeco de entrenamiento reforzado y llenando la arena de polvo. Lucian creía que su desempeño era solo aceptable para un principiante, pero Aizen permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente, habló. Admitió que Lucian lo había sorprendido una vez más. El problema no era la falta de talento, era lo contrario. Lucian casi no tenía hábitos negativos. Aún así, su esgrima se asemejaba a la de un mercenario desesperado que dependía completamente de la velocidad y la fuerza bruta para sobrevivir. Sus golpes ignoraban la armonía adecuada entre cuerpo y mana. Sacrificaba la precisión en favor del poder bruto. Aizen explicó que el último golpe de mana de Lucian requería poco más de un segundo para reunir toda su fuerza. Esa pequeña demora era más que suficiente para que un oponente experimentado lo matara. Para probar su punto, el viejo maestro instantáneamente colocó su espada contra la garganta de Lucian, antes de que él siquiera se diera cuenta de que el ataque había comenzado. Aizen lo advirtió que el enemigo nunca esperaría amablemente hasta que su mana estuviera completamente reunida. El flujo interno de mana y los movimientos externos del cuerpo necesitaban convertirse en una acción continua y perfectamente sincronizada. Solo cuando cuerpo y mana se mueven juntos como una única corriente, un espadachín podría despertar el verdadero poder de la hoja. Después de demostrar un golpe impecable que destruyó otro muñeco de entrenamiento en un solo movimiento, Aizen declaró calmadamente que ese era el camino que Lucian debía seguir. Pasaron algunos días, y Lucian continuó entrenando bajo la dirección del señor Aizen, sin faltar a una sola lección. El viejo espadachín enfatizaba repetidamente que la mana nunca debía estancarse. Así como el entrenamiento físico refinaba cada movimiento del cuerpo, la mana también necesitaba fluir naturalmente a través de la práctica constante. Fortalecer el cuerpo con mana significaba dejar espacio para la circulación libre. Mientras aprendía a dirigir aquella energía precisamente donde y cuando fuera necesario, Lucian seguía cada instrucción. Sin embargo, aún no lograba encontrar el equilibrio que su mentor describía. Sir Aizen explicó, con calma, que la verdadera esgrima solo podría alcanzarse cuando el cuerpo y la mana se sincronizara perfectamente. En el momento en que esas dos fuerzas fluyeran como una sola, la espada revelaría su verdadero poder. Apenas las palabras salieron de su boca, Lucian fue lanzado varios metros hacia atrás por otro golpe sin esfuerzo. Cayó torpemente de rodillas, la frustración quemando su rostro. Mientras Sir Aizen observaba sin el menor indicio de simpatía, el viejo espadachín instruyó a Lucian a aplicar todo lo que había aprendido y defenderse. Esta vez, sin embargo, el desafío era más complicado. Necesitaba juzgar la velocidad del oponente, calcular la cantidad exacta de fuerza necesaria y responder sin dudar. Sir Aizen atacó de nuevo, y Lucian finalmente comenzó a entender la esencia de las enseñanzas de su maestro. La esgrima no se trataba de sobrepasar a un oponente, sino de fluir como el agua. Superar una fuerza superior con una eficiencia impecable, mientras desperdiciaba la mínima energía posible. Determinado a no quedarse atrás, Lucian apretó los dientes y blandeó su espada con todas sus fuerzas. Las hojas chocaron, liberando corrientes de mana que iluminaban el campo de entrenamiento. La mana de Sir Aizen brillaba en un verde intenso, mientras que la de Lucian estallaba en un azul vivo. Tras varios intercambios de golpes, Sir Aizen inesperadamente bajó su arma y anunció que la lección había terminado. Instruyó a Lucian a recordar la sensación que experimentó durante el entrenamiento
entrenamiento de hoy, pues entender ese único sentimiento era lo suficiente para convertirse en una espada Shin de primera línea. Escuchar esas palabras llenó a Lucian de alivio. En el momento en que el entrenamiento terminó, se desplomó en el suelo, completamente agotado. Mirando al cielo, agradeció sinceramente a Sir Aizen por otra valiosa lección. Mientras los sirvientes entraban en la arena para limpiar los daños dejados por su entrenamiento, se preguntaban en silencio si el joven maestro realmente sobreviviría a esas sesiones brutales, día tras día. Lucian apenas podía moverse. Sus manos temblaban incontrolablemente y cada músculo gritaba en protesta. Aún así, entendía que los métodos implacables de Sir Aizen existían por un único motivo: eliminar cada hábito de campo de batalla que había desarrollado en su vida anterior como mercenario. No había atajos para corregir años de esgrima fallida. Afortunadamente, comprendió las intenciones del viejo maestro con notable rapidez. Cada lección solo profundizaba su admiración. Sir Aizen deliberadamente creaba situaciones que correspondían al nivel actual de Lucian antes de proporcionar orientaciones precisas que forzaban la respuesta correcta. Parecía simple en teoría, pero ejecutar tal entrenamiento exigía una comprensión increíble de los hábitos y límites del cuerpo del alumno. Lucian se dio cuenta de que siempre había creído que las técnicas secretas de espada llevaban a la grandeza. Nunca había considerado seriamente la importancia del equilibrio, control de la muñeca, alineación del cuerpo o el flujo natural de la mana. Ironía de las ironías. La respuesta que había buscado a lo largo de su vida anterior estaba dentro de él todo el tiempo. No podía evitar imaginar cómo todo podría haber sido diferente si hubiera aprendido estos principios años antes. Tal vez él estuviese mucho más cerca del comandante que, en última instancia, lo había condenado a muerte. Aún así, casi se arrepintió de terminar la lección de hoy. Si tan solo pudiera encontrar a alguien más cerca de su propio nivel, podría seguir entrenando sin agotar a su mentor anciano. En ese momento, varias figuras se acercaron al campo de entrenamiento. Lucian reconoció de inmediato a la figura al frente. Era Joshua Baldek, el cuarto hijo de la casa Baldek. Joshua se acercó con confianza y preguntó por las condiciones de Lucian. Sir Aizen recibió educadamente al joven maestro y le preguntó qué lo había traído allí. Joshua explicó que actualmente estaba instruyendo al tercer joven. Maestro, pidió que volviera más tarde, si la cuestión no era urgente. Joshua respondió rápidamente que no había necesidad. Reveló que su visita era en relación al entrenamiento de Lucian en sí. Joshua sonrió educadamente antes de explicar que su hermano mayor finalmente había salido del aislamiento y había comenzado a aprender a usar la espada. Como el hermano menor, pero más experimentado, solo quería ayudar en el progreso de Lucian. Extendió la mano hacia él y se ofreció como compañero de 1984. Sparring. Lucian casi se rió para sí mismo. Su compañero de entrenamiento ideal acababa de cruzar la puerta, sin necesidad de invitación. Sir Aizen miró curioso entre los dos hermanos. Joshua sugirió respetuosamente que un sparring práctico sería el método perfecto para mejorar el control de mana de Lucian. Además, las oportunidades para que los hermanos pasaran tiempo juntos eran raras y no quería desperdiciar tal oportunidad. Lucian observó la situación en silencio. No pudo evitar admirar cómo los miembros de la casa Baldek siempre enmascaraban sus trampas con palabras bonitas. Joshua no solo había entrado en el campo de entrenamiento sin invitación, sino que también trajo una espada de verdad para alguien que apenas había entrenado una semana. Sus intenciones no podían ser más obvias. Joshua quería destruir públicamente a Lucian, mientras disfrazaba todo como asistencia fraternal. Con Sir Aizen supervisando la lucha, nadie podría acusarlo de juego sucio. Sin embargo, si Lucian rechazaba, parecería un cobarde y perjudicaría su posición en la carrera por la sucesión. La trampa estaba cuidadosamente preparada. En lugar de rechazar la propuesta, Lucian sonrió y se volvió hacia Sir Aizen. Comentó que el entusiasmo de su hermano menor era admirable. Pidió al mentor que aceptara la oferta. Como Joshua se preocupaba tanto por la educación de su hermano mayor, Lucian naturalmente garantizaría que su atento hermano menor también recibiera la orientación adecuada. La sonrisa de 1900. Joshua vaciló levemente, mientras Lucian declaraba alegremente que ese sería el último día en que se toleraría el comportamiento infantil de Joshua. No había razón para seguir avergonzando al santo espadachín con tales actitudes inmaduras. Sir Aizen observó silenciosamente a los dos hermanos. Comprendía claramente las verdaderas intenciones de Joshua, pero Lucian había caído en la trampa voluntariamente, sin dudar. Después de una breve pausa, el viejo espadachín finalmente asintió. Como ambos
Jóvenes maestros deseaban la lucha, permitiría la sesión de sparring. Sin embargo, sería la única lucha de este tipo, y él intervendría inmediatamente si cualquiera de los lados cruzaba la línea. Ambos hermanos aceptaron sin objeción. Lucian dio una palmadita en la cabeza de Joshua antes de invitarlo a disfrutar de una pelea adecuada. Joshua se forzó a reprimir su irritación mientras caminaban juntos hacia el ring. Una vez dentro del cuadrilátero, Sir Aizen les recordó que esto era meramente un ejercicio de entrenamiento, no una batalla destinada a lastimarse mutuamente. Lucian, como principiante, lucharía usando la postura de un aprendiz, mientras que Joshua, como el espadachín más experimentado, tendría la responsabilidad de dar un buen ejemplo digno de la casa Valdek. Finalmente, se dio la señal para comenzar. Ambos hermanos